Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Trecuartista. Bienvenidos a un nuevo martes de Keita Balde, donde vamos a analizar toda la jornada, en este caso la jornada 15, con, bueno, un servidor y Carlos Escudero, por supuesto, donde nos espera otra grandísima jornada de Serie A en la cual tenemos más sorpresas que otra cosa, Carlos. ¿Sabes el problema, Iván? Que si la gente me ve con esta camiseta ya sabe cómo ha quedado uno de los partidos. Ya, bueno, el lore, bueno, explica el lore si quieres. Bueno, yo ya no se lo Esto. sabéis, que a partir de hace 2 semanas que lo decidí, hasta que la Fiorentina no gane un partido de liga, yo no me voy a cambiar la camiseta. La estoy lavando, no os penséis que... Estaría muy guapo que fuera sin lavar, rollo. No, yo creo que si no Hasta, la lavo, es como lo de los cafetines apestosos. Si no la lavo, ganará la Fiorentina. Y realmente el rumbo de la Fiorentina depende de lavar yo sí o la camiseta. O sea que puede ser algo así. Ya hablaremos de la Fiorentina porque acabo de calificarlo como una sorpresa. Igual ya no hay que calificar estas cosas como una sorpresa, pero bueno, vamos a ir un poco en orden de partidos, como hacemos siempre, y vamos a empezar con un Lecce Pisa, del cual Rafa tiene miedo que me extienda 20 minutos. Podría extenderme Lo va mucho a más, hacer, aunque lo va a hacer, lo sabéis de sobra. no. La idea es, siempre tenemos un tiempo estipulado. La idea es no pasarse. ¿Lo vamos a conseguir? Lo veremos, gente. Seguramente no, ¿para qué mentir? Lecce Pisa 1-0. Para mí, lo que más me dolió de todo, la lesión de Medon Berisha al minuto 10, dura. Lo que más le debió doler al Pisa es que sin Medon Berisha y sin Antonino Galo te han metido una paliza, pero para el recuerdo. Yo defino el partido del piso como la incapacidad. Es solo eso, incapacidad. No, man, en serio, realmente el Lecce no es un equipo del top 7, top 8. Es decir, No. tú realmente puedes basar tus oportunidades de permanencia compitiendo grandes partidos contra el Lecce, Elas, gente de la tabla baja. Y aquí el Pisa, es que no sé si es desde el partido del Milan, el empate, pegó un bajón tremendo y ya vemos que es incapaz de conectar jugadas, de llegar el balón a espacios importantes donde se puedan crear acciones de gol. Los veo muy incapaces, a eso me refiero. Sí que vemos a un Avisher que intenta hacer de todo, que es como que al menos me lo pareció a mí, pero o es Leris o es Avisher, pero no veo por dónde puede conectar el Pisa, y sobre todo con jugadores como Isaac Bural, que sigo esperando esa progresión que yo vi en un jugador turco como fue el Frosinone la temporada pasada. Yo coincido mucho en lo que dices tú de que desde el partido del Milan, un 2-2, hay un bajón mínimo considerable. Vamos a dejarlo en considerable, porque en un equipo de tabla baja los estándares hay que ponerlos muy suavemente. A Evisher, a mí personalmente me gusta menos que a vosotros. En general, soléis coincidir en que es la clave, eso sí, de este centro del campo organizativamente. Pero también me parece que, tirando un poco de la misma rama, si eres la clave del centro del campo organizativamente, pero a la vez tu equipo no mejora en ningún aspecto pasadas las jornadas en ese campo, para mí está leve. Y luego hay otro punto importante que para mí es un bajón importante de Akin Samiro. O sea, creo que lo que veíamos de Akin Samiro las, no sé, 12 primeras jornadas es un centrocampista revelación de la Serie A y creo que lo seguirá siendo. ¿Qué pasa? Que ha llegado un momento valle de rendimiento que son muy comentados por todos los entrenadores siempre y que suele costar. Ahora, lo que es muy cierto, para mí, este equipo, el Pisa concretamente, al contrario que el Lecce, va para atrás bastante claro. Me parece que está dando pasos más hacia atrás que hacia adelante. Sí, encima sobre todo ya en la delantera que no vimos en Balanzora, vimos a Mario y a Meister, y yo con A mí Meister lo de Meister, cuidado. ya me parece que Pisa juega con un jugador menos. Y sí que es cierto que cuando juegan bala te crea algo más ofensivo, te da un juego diferente, pero considero que con Meister no se alcanza nada y entonces las oportunidades ofensivas del Pisa se rebajan a que Avisher haga un buen pase filtrado, que tampoco considero que sea su mayor virtud en el centro del campo, No, porque por la no. banda Leris o Touré te puedan hacer algo, pero no veo nada más, no veo ninguna opción más del Pisa, o al menos con A los mí es 11 que que lo que está me, sacando, con los 11 que está sacando. A mí es que lo que me pasó, y creo que, o sea, hace un tiempo salió un rumor de que Simone Angori sonaba para el Inter de Milán. A mí me extrañó, porque era un jugador que casi no había tenido minutos esta temporada. Claro, yo no sé muy bien hasta qué punto llega la información de cada club de la Serie A, pero sí que es verdad que 30 minutos de Samuel Angori y de Tramoni en el campo, a mí me parecieron mucho mejores que los otros 60 con todo el resto del conjunto. El Pisa tiene un problema serio de que, uno, sus piezas importantes no están entrando en la dinámica y dos,
creo que las piezas que además de importantes son las que más calidad tienen. Eso quiere decir dos cosas. Te quedas sin piezas diferenciales porque Bural la apuesta por delante de Tramoni. De momento nada, como dijiste tú. Y el punto importante también, Samuel Angori ni siquiera es titular. Leris me gusta, me parece que queda muchísimo por ver antes de darle un punto como protagonismo por delante de Simone. En el caso del Lecce, y por ir un poco acelerando el proceso del Pisa, porque no creo que haya mucho más que comentar, salvo el tema de Gilardino. Para mí es un entrenador que, cuidado, no está en el debate de la cuerda floja porque creo que el mercado del Pisa de entrenadores es diferente a los otros equipos, pero cuidado. Claro, las expectativas, Iván, tampoco eran muy lejanas a lo que estamos Claro, viendo. me parece que eso es lo que el salva a Gilardino, pero si fuera otro contexto y siendo un equipo con un poquito más de masa salarial, podríamos hacer otra cosa. Lo que me parece muy clave en el aspecto de los de Eusebio Di Francesco es sobre todo la sensación de que, lo que comentábamos antes, sin Galo y sin Berisha, durante 80 de 90 minutos, el repaso es antológico, porque me parece que en todos los aspectos se ha construido un partido monumental. Y quería comentar, es una grandísima noticia el partido de Ricardo Sotil, es una grandísima noticia el gol de David Stulic. Ese señor de ahí, por cierto, seguramente tenga que ser el titular junto con Lamek Banda, porque yo por cada costado no veo dos jugadores mejores en este Lecce para ocupar esas bandas. No, la verdad que la MEC por la banda es muy bueno. No, ahora en serio. Ricardo Sotil dio una masterclass y no es solo la asistencia. Bueno, no sé si le acaban dando la asistencia, creo que no. No se la es una dan, asistencia, no se la en dan. plan, es rebote. Mm, Pero no, igualmente, No, el gol, la Información, asistencia. información, no se la dan. No se la dan, claro. el gol sí. La cosa es, no paró de intentar buscar. No paró en todo el partido. Y A mí me parece el mejor del partido, de largo. No, para mí también lo es. Y queríamos ver a un Ricardo Sotil en un equipo menor a los que había estado anteriormente, como eran Fiorentina y Milan, sobre todo que se vea que puede ser un jugador estrella de un Lecce, porque si ya en el Lecce no eres capaz de echarte el equipo a tus espaldas, entonces Ricardo Sotil no está hecho para un equipo de alto nivel en Serie A. Dato de Ricardo Sotil. 8 Dale. oportunidades creadas, una gran oportunidad creada. No, si me refiero al partido, me parece escandaloso y me parece que necesitaba sentirse otra vez importante en un equipo. ¿Qué pasa? Que yo creo que Ricardo Sotil, el techo no era el Milan, por supuesto que no, yo creo que eso era un traspaso muy ficción, la verdad me parece que era muy ficticio el que pudiese funcionar. En la Fiorentina tampoco veía yo un contexto especialmente porque no hay extremos, juegan con carrileros desde hace 2 años y tampoco tenía sentido el meterlo en esos berenjenales. En el Lecce y con Di Francesco concretamente, a mí me parece que puedes hacer una revalorización bastante interesante de un jugador que no es tan mayor, me refiero. Creo que tiene para nada. 26 años. 26 años, ni siquiera. Encima están jugando muy bien en una posición donde la temporada pasada Tete Morente también lo hizo muy bien, porque recordemos que Claro. Tete Morente jugaba mucho por la banda izquierda la temporada pasada. Que Igualmente, un pequeño bajón, pero sí. claro, en el partido, yo creo que por lo general cada jugador le echa un buen partido. Obviamente notas la diferencia entre un Corriendaba o Antonino Galo, pero porque la tienes que notar, Claro. la tienes que notar, pero por lo demás el partido del Leche es una barbaridad. Sí que algo flojo se me quedó Pierotti, prefiero un Lamek Banda. Claro, es que yo voy por ahí. A mí me parece que los dos extremos tienen que ser Lamek Banda por un lado y Ricardo Sotil por el otro, porque además yo creo que, oye, ahora no sabemos cuánto se ha lesionado Berisha, pero a Berisha le das un jugador que en largo más o menos se proyecte bien y es muy feliz, ¿eh? Encuentra el espacio, vamos, con mucha facilidad. Sí. Y luego creo que hay que destacar también, no sé si tenemos foto, no, creo que no tenemos foto, claro que no, porque no se la pedí. Pero el partido, ponnos a los dos directamente otra vez, porque ya hemos acabado con Sotil. Pero el partido de Francesco Camarda A mí me gustó parece muy interesante. Me pareció muy bueno. Obviamente sigue faltando lo necesario Sí. y esencial para un delantero, que es el gol. Pero es que Stulic ha metido el primer gol con el Leche. No, Y no. ese es un problema, pero a la vez una bendición, porque es el primer gol con el Lecce de un delantero que iba muy mal, iba muy negado, de verdad. Era un delantero que a mí personalmente entraba en mi top 5 de los peores delanteros de la liga. Pero el partido de Francesco, Es muy serio. yo si fuese ahora mismo Eusebio Di Francesco, con lo que significa para él el desarrollo de talento, que sabemos que ha tenido muchos y muy buenos a su cargo, entre ellos Berisha actualmente, creo que el próximo partido del Lecce debería ser titular Camarda y creo que es el primer partido que puedo decir, oye,
aquí hay un delantero en Serie A. Sí, siempre hablamos de que Camarda, sobre todo al principio de la temporada, que se le veía muy perdido por el campo. Sí, Es decir, que correcto. no tenía esa visión entre líneas buena. Es un jugador que siempre bajando a recibir es un tío que descuelga muy bien. Es decir, es un delantero que puede hacer funciones de retrasarse. Pero en el Lecce vimos que al principio costaba mucho. Costaba mucho. Sí, incluso un partido me acuerdo que se estaba mareando, incluso tuvieron que cambiarla a la media parte, imagínate. Sí. Y vemos que ahora lo veo más maduro, veo un jugador mucho más maduro en lo que han pasado estas 15 jornadas, solo que le falta es el gol, es el premio de un delantero y sobre todo para seguir alimentando la figura de Camarda, que parece que este año ya se ha bajado todo el hype que se tenía ese jugador, que no sé si a él le beneficia o no, supongo que Yo creo que sí. depende de la cabeza, supongo que al bajar las expectativas a él le puede hacer actuar de una forma más tranquila y no tener que responder a las expectativas de gol, gol, gol tras gol. Lo que está claro que Cámara tiene que tomarse esto como que no es que vaya a volver al Milan y vaya a ser titular, sino cómo puede ser una carrera futbolística al margen del Milan, porque puede ser una realidad también. Yo no creo que esté a margen del Milan. Yo creo que, joder, tú lo dijiste al principio de año, es un chico de 17 años. Con que haga, y esto es así, me parece que el hype muchas veces con estos chicos, salvo casos como Lamine Yamal, Franco Mastantón incluso me parece que sufre lo mismo, que es un caso de aceleración prematura de su desarrollo. El caso de, antes de pasar directamente al otro partido, rápido, el caso de Camarda me parece simplemente una necesidad de darle paciencia. De decir, vale, es un jugador muy importante, es un jugador que seguramente, muy importante para el esquema de lo que es la Federación Italiana, muy importante para lo que seguramente en un futuro acabe siendo, porque, oye, talento hay, y con solo 17 años, tiene más de 20 años de carrera por delante, para demostrar, mientras no se lo coma la ansiedad como le ha pasado a otros talentos italianos, y una carrera parecida a Pio Esposito en progresión me parece lo lógico. Pio Esposito antes del Spezia no sabíamos muy bien No, dónde iba. y yo Pues sigo esto es lo mismo. pensando que el movimiento de salir a Leche era lo mejor que podía haber hecho Camarda. Sí, Y sí, que yo aún también. faltan más de 20 partidos esta temporada y que vamos a ver una progresión en Camarda, obviamente. Pero un partido como el que se hizo el otro día, encima que se junte con una victoria en Leche, pues es muy importante, sobre todo para ese proceso mental que supongo que estará pasando Camarda ahora mismo, que se fue al sur de Italia a intentar pues hacerse un nombre más grande, más real en. ¿Y no crees que se fue más que al sur, se fue con un señor llamado Eusebio? Porque yo de verdad creo que lo que pasa por sus manos. Yo creo que No, Nicolussi Caviglia, por ejemplo, yo creo que hace exactamente el mismo movimiento. y que Igual, seguramente Camarda tenía muchas opciones, es un jugador claro. codiciado en los clubes italianos. Seguramente el factor que fue importante a saber dónde decidir a qué equipo ir fue en este caso Eusebio Di Francesco. Yo creo que sí, pero bueno, pasando directamente, bueno, el Leche, por cierto, bueno, Danilo Veiga, también otro que podemos destacar, se nos Sí. olvidaba, gracias Rafa, que es un jugador que yo, de hecho, en la jornada anterior comentaba yo que a mí me gustaba bastante y creo que sigue un poco la estela de seguir progresando. Y ahora sí, vamos a pasar directamente al siguiente partido, porque hay una. Para mí, esto es una sorpresa como un piano de grande, no te voy a mentir. Que es el Torino 1, Cremonese 1. Ay, por olvidar, el Lecce 16 puntos, segunda victoria en los últimos 3 partidos. No sabéis aún lo importante que es este mes de competición para el equipo, para un equipo de tabla baja, pero puedes Es un pie y salpintar medio, es un pie y medio media, media salvación. totalmente. Y dato de aquí vuestro colega el realizador, hay Copa África y muchos equipos pierden piezas importantes. Sí, lo de la Mec Banda puede ser complejo, cuidado. Y, Y lo de Gaspar también. y luego hablaremos que sabéis que los partidos del lunes nos vienen muy mal a nosotros por tema gestión, trabajo, estudios, tal, que ahora se está jugando un partido y la Copa África y un jugador del Como tienen cosas de las que hablar, porque como no nos va a dar tiempo, se lo sepáis que a Sandy Diao ha sufrido una lesión. Ya avisó Fábregas que no se fuera a Sandy Diao a la Copa África porque no estaba recuperado del todo. Al final Senegal quería que fuera y se ha lesionado jugando contra Ropa otra vez a Sandy Diao. Entonces esperemos, no creo que pueda ir a Copa África y esperemos que este ciclo vicioso de lesiones que ha tenido el hispano-senegal en Acabe los pronto. últimos meses se acabe pronto. Y nada, ahora sí Bueno, vamos a volver a un partidazo. a un partidazo y yo creo que la prueba está tal cual partidazo porque creo que es el primer partido del Torino que puedo decir, oye, olé, bien jugado. Y los dos de tú a tú. Es decir, no ha habido un que digas una diferencia a nivel abismal. Es un partido muy competitivo. A mí sí que es verdad que yo creo que también es el primer partido que yo le veo a Marco Baroni
potenciar realmente desde la pizarra, porque yo creo que lo que ha hecho el... Bueno, también hay que tener en cuenta que es un partido que te encuentras con un mal Warren Bondo, así como en la anterior jornada me parecía muy muy bueno, me dejó bastante de ver, de hecho sale al 60 y algo, 62, Para mí fue el eh, peor jugador Al de la Cremonese. 52. al 52, es que me parece un Sí, sí, a mí partido sí bastante, fue, bastante... para mí el peor de los que salen de Cremonese. sí, y de hecho es una pena, porque venía de un partidazo en la jornada pasada. Pero yo creo que justo ahí es donde, por A o por B, que no sabemos si efectivamente era por esto o lo forzó Baroni, realmente donde más creció el Toro fue en ese carril intermedio en el centro del campo, donde encontraba muchas veces a Giannettis, donde encontraba muchas veces a Vlasic, que, oye, un partido de Vlasic bastante, bastante interesante, no te voy a mentir. Y creo que ahí fue donde más daño pudo hacer. Por otro lado, y por concretar un poquito más en nombres, a mí el gol me parece muy bonito y todo lo que quieras. Vlasic es un grandísimo jugador. Donde yo pondría realmente el foco es un tío llamado Duván Zapata, que para mí es un jugador, pero escandaloso. Pero escandaloso. El gran fichaje de la temporada, porque recordemos que De la pasada. Zapata se lesionó la temporada pasada. Entonces, este año tenía que volver a redimirse y volver a coger el nivel que le hemos visto miles de años, sobre todo en Atalanta. Y es que es un jugador muy válido para todo, es que es un gran delantero. A Y mí me parece, parece, de verdad, pocos jugadores juegan tan bien al fútbol como este tío, ¿eh? y parecía que nos habíamos olvidado de él, pero es que ahora mismo el Torino tiene a un gran Duván Zapata, tiene a un gran Simeone, que ha hecho un inicio de temporada espectacular, y tiene a un gran Che Adams. Che Adams está haciendo pedazo de partidos. Sí, desde un punto mucho menos anotador, pero sí que es verdad que por lo menos a mí me gusta más este Che Adams que el de la temporada pasada, y eso que el de la temporada pasada tenía más goles, pero me parece que suma mucho más a lo que necesita el equipo este año que el Sí. anterior. Y creando él sobre El, propias jugadas de el gol, que punto... es una cosa que antes le costaba más, esa autonomía de generar. Y ahora mismo vemos un jugador suelto. Entonces yo creo que ahora mismo el Torino arriba, bueno, y en el centro del campo, que es lo que comentas, Aslani hace un pedazo de partido. Lo de Vlasic ya lo sabes, no te va a dejar nunca de sorprender. Y en la defensa, Saúl Coco otra vez siendo magistral. Pero Para mí, Saúl Coco. De hecho, esto es importante. Porque me parece que lo que hace este partido en concreto. Tenía que poner una foto de Ruben Loftus-Cheek, yo lo siento. Vale, no es por el Rubén, es por el partido que fue. Pero bueno, la cosa de la defensa. Yo creo que además el partido es inteligente porque aprovechas muy bien tu mejor virtud, que en el fondo, vale, tú tienes a Duván Zapata, es un delantero que no tiene muchísima movilidad, pero cada vez que toca el balón, muy bien. Pero lo más interesante de este Torino, en el fondo, es la zaga de centrales. Si tú consigues defender bien hacia adelante, si tú consigues tener una capacidad para robar alto, a partir de ahí se hacen muchas cosas mucho más fáciles. No sé si me explico. Me refiero, es dar un paso hacia adelante arriesgando, pero también dando la seguridad de que a lo mejor es lo que necesitas para competir un poco mejor. sí, porque el Torino lo que había tenido eran grandes partidos, pero luego ha tenido partidos muy, muy, muy malos. Entonces no entendía realmente en qué ibas a Horribles. basar una base inicial de juego. Entonces se van probando cosas y vemos que el plan de partido que puso contra una gran Cremonese, que tácticamente es uno de los mejores equipos de la liga, y el Torino pudo solventarlo Correcto. de una gran forma. Incluso la Cremonese, para mí, en defensa, hace un gran partido. La Cremonese pierde, pero yo no puedo sacarle nada negativo al partido de la zaga defensiva de Cremonese. Puedo sacarle cosas negativas entre que Bonacholi y Bardi no generaron apenas. Pero en Para mí es que el defensa, problema de la Cremonese, claro, yo defensivamente no lo puedo decir. Quizá lo de Basquiroto. Igual ahí el despeje no es todo lo firme que debería, pero tampoco creo que podamos echarle ningún problema porque me parece una asistencia, pero vamos, de genio de Duván Zapata. Me parece que ahí no puedes evitar nada. Donde yo creo que lo que acabas de comentar está un poco la clave. Creo que si te falla un poco el centro posicional, el Bondo Van de Put Pallero, creo que ahí lo de conectar con la línea de ataque, salvo casos muy excepcionales, no tienes un central que sea capaz de trasladar el balón. Terracciano sí, pero necesita apoyos. Entonces creo que ahí está justo el punto débil de esta Cremonese. Y creo que el Toro, sorprendentemente, repito, porque no me esperaba nunca que fuera justo este Toro el que desmantelase un poco el plan, es el primer equipo que yo le veo desmantelar 100% a David y Nicola, pese a que este nunca se quedó sin recursos, ojo, ¿eh? Me parece un partido y, bastante igualado en ese y ya sentido. para acabar, y algo de la Cremonese, lo hablamos con Pau en el vídeo que acabamos de subir hace poco, que no lo está viendo mucha gente, pero la verdad que es un vídeo muy currado.
y realmente os damos un poquito la situación general de todos los equipos de media tabla y en Cremonese lo comentamos. En el día del sábado, la Cremonese jugó con Barbieri y Petzela de carrileros. Y que esto coincida con un partido no tan bueno de la Cremonese, yo creo que nos da a hablar y sobre todo le da razón a lo que comentábamos con Pau. Petzela no está a la altura y Barbieri por el lateral derecho tampoco. Es que yo creo que el problema de este equipo es que no sumas. O sea, me parece que es lo que comentábamos justo en ese vídeo. La reflexión fue, tienes el perfil adecuado, no tienes la calidad suficiente. Y para mí, sí que es verdad que podrías arriesgarte a usar no, es que estoy pensando, pero un Alessio Chervin, que para mí ya no es un carlero. Para mí donde mejor ha rendido en la Cremonese es en ese segunda punta falso interior. Pero un Alessio Chervin en ese carril, igual a mí ahora mismo, he visto el nivel de ambos, junto con a lo mejor Mussolini, esto no es una broma. Para mí son Chervin y Mussolini viendo lo que hay. A falta de que llegue un carril izquierdo en mejores condiciones que Petzela, para mí tienen que ser Chervin y Mussolini los titulares, por lo que hemos visto lo que llevamos de temporada. Es que Giuseppe Petzela, cuidado. Ya me parecía que en el Empoli iba justo, me parecía que aquí está quedando, justo cuando el equipo pide un poquito más, se está quedando un poco corto. Pero bueno, y por último, comentar de verdad, esto me parece el triunfo de la clase obrera frente a todo lo demás. Alberto Peleari le ha ganado el puesto, y no es por lesión, a Franco Israel. Este señor fue el mejor del partido, además, escandalosamente claro. Tiene, creo que solo 32 partidos en toda su carrera en Serie A, que fue con el Benevento, allá por el 2017, creo, no estoy seguro. Y ha sido toda la vida un portero teóricamente suplente. El nivel de este señor, que no lo viese nadie en los entrenamientos, me parece escandalosamente triste. Y que recordemos que venimos de un Torino que tenía a Benjamin Milinkovic-Savic. Los primeros partidos, toda la primera etapa de Franco Israel, a mí no me parece tan mala. Vi cosas, vi reflejos, vi un portero que podía tener algunos errores, pero Paleari, lo que está mostrando, ya lo vimos, los primeros partidos que tuvo, pero salvando. No sé contra quién fue, contra el Genoa, puede ser que salva esa en el último segundo, que me parece una de las mejores. Sí. Está cumpliendo todos los partidos. Y no estilo Rabaglia, que también está jugando muy bien el portero del Bolonia, pero está supliendo una baja de Skorupski. En este caso, Paleari es el portero titular del Torino ahora mismo. Ahora 100%. Rendimiento instantáneo lo es. Ojo, a mí Franco Israel, no sé cómo explicarlo, pero me dio más por nombre que por rendimiento. El 5-0 contra el Toro, la primera jornada, ya me hizo sospechar un poquito de que igual las cosas no iban tan bonitas como pensaba. Me parece que gastándote 5 millones en un portero no ibas a suplir a Benjamin Milinkovic-Savic, sí. Y te ha sonado la flauta. Claro. Y a mí yo no sé si este señor ahora mismo es uno de los 4 jugadores más importantes del Torino. Y es una historia increíble. Frank Israel, dime. Dato importante. Nuestro buen amigo Alberto tiene 10 partidos en Serie A. 7 con el Torino. Solo 10. 7 entre esta temporada y 1 la pasada con el Torino y 3 con el Genoa. Porque el Benevento que era de Serie B. ¿Qué? El Benevento que era de Serie B. Serie B, correcto, sí. Vale, sí, me equivoqué entonces. En la 2021. Peor me lo pones, tío. Peor me lo pones, literalmente. Es que no jugaba ni... Claro, que era Serie B su nicho, ¿sabes? Sí. 3 partidos con el Genoa en la 2021. No, a mí es que me parece de verdad que yo no sé... porque esto en los porteros debe pasar bastante. No tengo conciencia de si es mucho, pero... Lo de Alberto Peleari, retomando lo que dije, para mí no hay 5 jugadores más importantes que él en el Toro a día de hoy. Y haciendo rápido la lista, Duan Zapata, Vlasic, Saúl Coco tiene que estar. Sí. Saúl Coco. Pero es que Simeone también tiene que estar. Sí, pero a mí, por ejemplo, ya debajo de Simeone, ¿quién? Porque Aslani a mí no me cumple. Aslani no me cumple las expectativas. No, Aslani lo que pasa es que ha tenido un partido muy bueno, pero Aslani ha tenido partidos muy malos, no tiene esa constancia. Maripán, a mí defensivamente vale, con el balón en los pies, no. Todo el mundo. No, Arianta Mece, a lo mejor, algún partido... No, para mí es... Y de momento Ismail está muy lejos de las expectativas. Ismail igual puede ser que sí. Perdona, que decía que Ismail está lejos de las expectativas que vimos en Empoli. Entonces, bastante sí... También. Yo creo que sí que puede entrar ahora mismo uno de los 5 jugadores más importantes. No, creo que es el segundo ya jugador del partido que se lleva y un portero que venía de suplir a
la lesión de Franco Israel. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar al Parma-Lazio, que este es un partido gracioso. Es un partido... Esto fue un partido... Madre mía. Porque es un partido en el que la primera parte es dominio total de la Lazio. Para mí. Hasta que a un señor se le va el cable... Claro, pero llegamos al borde de la primera parte y no es que expulsen a un defensa, a un lateral, al portero, no. Expulsan a Matías Zaccagni. Pero escucha, se le fue la olla. O sea, no, para el que no lo haya visto, es una acción donde simplemente pierde el balón en una mala presión, un mal control, por algún tipo de motivo levanta la pierna en una entrada que no tiene sentido, casi a la altura de la rodilla, pero claro, a día de hoy con VAR eso es roja, sí o sí. Si fuera a lo mejor en los 70, y lo sabe perfectamente, se le va la olla completamente, la entrada es criminal, pero podías haberla hecho mucho mejor. Es una entrada completamente intrascendente en el juego. Y que encima, si hubieses dejado la pierna a ras de suelo, era amarilla, porque se te fue el cable, pero decidiste levantar los tacos casi hasta la rodilla. Me parece que es una cruzada de cable, pero de las buenas de la Serie A, ¿eh? Entonces, claro, te vas a la media parte, la Lazio con un jugador menos y sabiendo que el Parma, la próxima, así sí. Fue, la media hora después del descanso, fue un partido en el que el Parma buscaba el gol todo rato, y no supo aprovechar las ocasiones que tuvo, por X o por Y. El Parma no consigue meter el gol, pero no es que llegue al gol de la Lazio de la victoria, no, llega a otra expulsión. En este caso de Basi. No, escúchame. Ser de la Lazio es muy complicado. O sea, si tenemos algún aficionado laziale, que el hermano de Mario, por ejemplo, es de la Lazio, debe ser una experiencia cada fin de semana ser de la Lazio. Es vivir al límite, vivir una aventura nueva, cada fin de semana revivir y morir en el mismo día, porque yo de verdad que, para que no lo ha dicho Carlos, han ganado 1-0. Esto no es una broma. 2 expulsados y han ganado 1-0. Entonces, aquí hay que hacer el punto de inflexión, porque aparte de un gran partido de Provedel, que es el que aguanta como el guardameta que es, pues llega nuestro colega Nosli. Nuestro colegote Nosli, tío. El David Neres de Hacendado. Es el David Neres de Hacendado, tío. Se regatea al portero, engaña al tiro y mete un gol y le da la victoria a Lazio en el minuto 82 con 2 menos. Y yo creo que ahí ya se ha ganado la afición. En Lazio, sobre todo en el Olímpico, da igual el color, Roma, Lazio. Por este tipo de partidos te ganas a la afición. Sobre todo, ya te digo en Italia, vamos a generalizar. En Italia, este tipo de partidos hace que te ganes a la afición. Pero ¿tú no te acuerdas de cuando este señor marcó el gol contra el Bodo Glimt, que empató la eliminatoria de UEFA Europa League, allí en Noruega? Y que, bueno, perdieron por penaltis porque y luego llegaron a penaltis y todo. Sí. Los peores penaltis que he visto en mi vida y obviamente una tanda muy Lazio, muy Lazio, si me lo preguntas. La cosa de Noslim es que este tío a lo mejor desaparece durante 4 meses, pero va a tener un momento importante. No sé por qué, tampoco entiendo muy bien cuál es su estilo. Nadie sabe exactamente dónde juega, si es un delantero, un extremo, un mediocentro, un interior. Nadie lo sabe exactamente. Lo que sí sabemos es que el tío es efectivo. Tiene una cara de ir colocado todos los días, pero el cabrón es efectivo. Y mientras sea efectivo, en una vida tan loca como la que se vive en la parte alta, ¿es la parte alta o baja de Roma? Es la parte baja, ¿no? ¿El qué? O sea, la Lazio es la... Claro, de Roma el aficionado laziale es la curva norte. Sí, ahora no caigo. Creo que es la curva norte del Olímpico. Creo que es la norte. La norte es la del Olímpico, es la del Lazio, creo yo. No quiero liarlo. Es que ahora me estoy liando. El caso, en la zona norte del Olímpico se vive una temporada de minas, de guerra y de... Y curva norte. Sí. Curva norte, vale. Totalmente, curva norte. La zona norte. Y por último, comentar un poco, porque claro, esto, a ti como equipo de fútbol, que tengas un partido donde has tenido 2 expulsiones a favor, porque has jugado 9 contra 11 y has perdido, ¿vale? A mí no me sale otra cosa que no sea buscar un poco culpables. Lo siento. O sea, me parece que el Parma tiene muchas posibilidades de hacer cosas interesantes y tiene un equipo interesante y tiene un entrenador muy bueno. Me parece que Carlos Cuesta va por delante de su plantilla en muchas cosas, pero la plantilla no responde muchas veces. Por ejemplo, hoy, el sábado, se saca un Oristanio jugando ahí entre carrilero, extremo izquierdo
y interior, que caía siempre a recibir entre medio centro cerca de Keita y acababa siempre en el carril central atacando el espacio entre dos centrales de la defensa de 3 de la Lazio. O sea, el espacio central lateral, perdón. La defensa de 3 era del Parma. Y me parece que hace un partido muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Que es que, más allá de eso... Es que para un equipo, Iván... No hay forma de generarle juego a este Parma. Que Carlos Cuesta es un entrenador que también se le cataloga lo táctico, y en un partido en el que te pones con 2 jugadores más, es que es imposible pensar que el Parma no haya podido hacer el daño que tenía que hacer. Y no estoy diciendo que la culpa sea de Carlos Cuesta. El problema es un partido en el que Mandela Keita, ya no es el de la semana pasada, vuelve a ser un jugador más normal. A mí el partido de este vez me gusta mucho. ¿Qué pasa cuando el Parma juega mal? Que también nos está encontrando Adrián Bernabé. Tu partido Bernabé, es un partido muy flojo. Me parece flojo el partido. Muy flojo. Y encima ahora arriba se está apostando ya por Benetchikas antes que Patrick Cutrone. No, a mí eso me parece lógico. A mí Cutrone no me parece un delantero para el Parma y a día de hoy creo que tenía su gracia. Su gracia, entiéndase. Es una leyenda. Para mí es leyenda del Como. Es la leyenda más moderna del Como junto con Nico Paz, seguramente. Porque es el que los sube a Serie A. O sea, antes de Nico Paz, antes de Jesús Rodríguez, antes de todos estos, que nadie se olvide que en la letra grande de la historia del Como está un señor llamado Patrick Cutrone, que es nacido en el Lago y que los subió de Serie B a Serie A. Que esto nadie lo olvida. Nunca olvidaremos a Lucas da Cunha, Patrick Cutrone y Strefezza. Efectivamente. Y defensa con... se fue hace poco. Gabriel. Goldaniga. Estaba Goldaniga y... También, pero Gabrieloni también estaba. Sí, Gabrieloni. Claro. La cosa de este señor Cutrone es que a mí me parece un jugador que, efectivamente, para mí es de Serie B más que de Serie A. Muy, muy bueno de Serie B. Ojo. Muy, muy, muy bueno. Muy diferencial. Pero a lo mismo que le pasaba a Dani Mota en el Monza. Me parece un jugador que es leyenda de ese equipo, pero que no le ha dado para estar en Serie A. Entonces... Y ya digo, y para cerrar con el Parma y con el partido, ¿Guaita no juega? A mí eso no... No sé yo cuánto de posibilidades tiene Corby. O sea, entiendo que Carlos Cuesta apueste por Corby. Pero jugó Guaita la semana pasada. Ya, pero para mí tiene que ser Guaita. Me refiero, no Entonces, luego, lo de Valenti, yo creo que es un melón que hemos abierto un poco algunas semanas anteriores. No me está gustando nada. Es que para mí es una línea habitual. No le pido ni le dejo de pedir. Claro, yo aquí la responsabilidad la pongo. Uno, la forma de gestionar el mediocampo. Para mí, lo de Adrián Bernabé deja un poco que desear a estas alturas. Ya en la jornada 15 podemos decir que deja un poquito que desear. No pasa nada por decirlo. Sí que es verdad que arriba Pellegrino mola mucho dentro del área, fuera del área le cuesta mucho fuera del área. Eso es una verdad como un templo. Y luego en la creación de balón, si no es Enrico del Prato, cuidado cómo se mueve el Parma, porque le cuesta Enrico del Prato está jugando de central. Entonces, pero yo creo que obligatoriamente. Si no juega ahí, no queda otra. La pelota. Pero entonces, ¿qué pasa? El lateral derecho Brishigi no es Enrico del Prato. Pero Brishigi a mí sí me parece un jugador para yo de repente igual apostarlo a que dentro de 6 meses valga mucho dinero. Me parece un jugador que sí que revalorizas bien. Y luego Ondrejka. El melón Ondrejka sí que me parece más interesante. El por qué juega Bejerica antes que Ondrejka es una cosa que igual seguramente tiene que ver con la lesión que ha sufrido, que es muy dura y muy grave, y que tiene una recuperación estimada. Pero a mí Ondrejka, las veces que sale, no me recuerda ni se parece a ese jugador eléctrico que era el año pasado. Dicho esto, no nos vamos a hacer un mundo por perder un partido 1-0. Seguramente haya muchos más condicionantes. Y ahora pasaremos a otro partido, pero decir que lo de perder contra 9 ya por orgullo propio, amigo... es que son 9 jugadores, son 9 jugadores, 8 y el portero. Son 9. No, y no han podido fichar, Que este equipo no ha podido fichar en todo el verano. Son los mismos que el año pasado. Son los mismos colegas que te encuentras curso a curso repitiendo, ¿vale? O sea que honor para Lazio. Y ahora vamos a un partido caliente, pero caliente por una pequeñita cosa. Que, oye, Marco Palestra se iba a enfrentar al equipo en el que no pudo tener minutos de juego en Serie A, digamos. Para mí se quedó un poco corto, Cuidado. Y eso me jodió, eso me fastidió mucho porque yo quería ver un Marco Palestra dominando la banda contra el Atalanta. Yo también, yo creo que lo que vimos... Y vamos a decirlo bajito, porque en Serie A, y aparte de que somos unos gafes terribles,
Cualquiera que siga, si seguís más o menos, de verdad, os invito a seguirnos diariamente, semana a semana, porque cosa que decimos aquí, cosa que después pasa totalmente al contrario, así que no os pasa nada, ¿vale? Si queréis algún día hacemos un recopilatorio de todas las veces que hemos dicho algo. La más espectacular, Carlos, cuando fue lo de Paladino. Hicimos un vídeo sobre la renovación de Paladino. A las 2 semanas había pedido la dimisión. Eso fue la mejor de todas, me parece a mí. No. ¿Sabes cuál es la mejor de todas? Un vídeo que nunca salió, que es el de Sam Beukema. Ese también fue cojonudo, sí. No, perdón. El Calciomercato parte 2. El Calciomercato parte 2 nunca llegó a salir. ¿Sabes lo mejor de todo? Porque Iván rompió el ordenador, se llevó el ordenador con él. ¿Sabes lo mejor de todo? Que Pau grabó con nosotros esa parte, pero nunca jamás preguntó. Claro, Pau nunca ha dicho, oye, no se lo ha visto. Mal seguidor, Pau, ¿eh? Era una prueba para Pau, por eso Pau no sale más en los vídeos, le bajamos el contrato de horas. Sí, el contrato que no existe, pero escucha, Pau salió en ese vídeo durante 1 hora y media. Es un vídeo de 1 hora y media y Pau pasó el tiempo y nunca preguntó, oye, ¿esto qué pasó? En fin, vamos a volver al partido. Lo que no va a pasar es que el wifi / cámara de Iván no lo pueda arreglar el realizador. No escucho nada, No, sí, yo sí. El wifi mío es lo que hay, Rafa. Luchamos contra las incomodidades de la producción. No es culpa del realizador, antes de que dejen hate en los comentarios. Claro, nada, o sea, no es por eso, pero espera, igual puedo cambiarlo al wifi del móvil. Si me dais un segundo. Bueno, espérate, a ver cuánto. Empieza, Carlos, empieza. No, yo si quieres hablo, sobre todo voy a hablar de una cosa, y esa cosa se llama Gianluca Scamacca. A mí Scamacca me gustó muchísimo, ¿eh? A mí, pero es que encima los goles son goles italianos. Porque a mí me parece el primer gol o el segundo, ¿cuál te gusta más? A mí el primero, cuidado, Es que es de killer, ¿eh? Es que... No. Es de nivel de confianza muy, muy top. Gianluca Scamacca, Kristovic, es un melón que creíamos que ni existía al principio de temporada, sinceramente. Yo creo que al principio de temporada el Atalanta, si te acuerdas, intentó jugar con doble punta. Sí, pero porque también recuerda que Lukman no estaba entrando por todo lo que pasó. Claro. Pero yo creo que justo por eso, a día de hoy, Kristovic, ha vuelto Lukman para que se haya perdido cosas. Y de hecho, ha reposteado todas sus fotos, que fue muy gracioso porque de una hora para otra había 22 publicaciones nuevas de Lukman, que eran las fotos que había borrado con la Atalanta, ¿vale? Es un chico bastante indeciso, el bueno de Ademola. Pero ha vuelto Lukman, ha vuelto a jugar con una 4-3-3, o sea, una 3-4-3, y eso ahí, el que más perjudicado se siente es un Nikola Kristovic, que ya antes de eso no venía en confianza. A mí con un Gianluca Scamacca a este nivel, lo siento muchísimo, pero te va a tocar un banquillo, amigo, porque este señor no lo mueve nadie. Y que se va a vender muy cara eso, porque realmente Charles de Ketelaere, sabemos que tiene eso de que hay un partido que juega mal, tal, pero tiene que ser titular, y en esa... Ya no sé extremos, recordar que juega con 3 arriba, pero son más media puntas, muy cerca de... más tirado para el medio. Entonces, Lukman y de Ketelaere son fijos. O sea, que a olvidaros de Maldini, si Camaldín Sulemán, al menos de momento. No. El Camaldín al final se va a cumplir lo que dije yo, ¿eh? Me parece que... Bueno, a ver, se va a cumplir. Es un poco ventajista, porque nadie pensó que iba a volver Lukman, pero... Y luego arriba, pues está claro que Scamacca no lo puede sacar, porque ya creo que son 6 goles. 6 goles, entra directo al top 2, creo, por detrás de Lautaro, de los capocannonieri de la liga. Y sobre todo, para mí es el mejor jugador de esta Atalanta. Y lo que estaba diciendo antes a lo bajito, Paladino es un grandísimo entrenador. Y no sabemos dónde llegará. Pero hay una cosa, Carlos, que ya me parece una ventaja cojonuda. Ha conseguido que Charles de Ketelaere haga un partidazo el fin de semana pasado, un partidazo en Champions contra el Chelsea y un partidazo el otro día contra el Cagliari. 3 seguidos. Vamos a hacer como el de Manchester United. No hace falta. 3 seguidos. No, hay que hacer como el de Manchester United. 4 partidos seguidos desde Ketelaere y me rapo. Falta uno. No, y yo no hace falta hablar del Chelsea. No hace falta. Bueno,
Le metió un meneo. Rafa es del Chelsea. Le metió un meneo. Sí, Rafa. sí, no lo he oído. Por cierto, Ya, aprovechando esta pausa, Gianluca Scamacca lleva 5 goles. Y está empatado con unos cuantos. Y por encima tiene a Orsolini, a Hakan Çalhanoğlu, a Christian Pulisic y a Lautaro Martínez. Gracias, realizador. No hay de qué. Muchísimas gracias. Gracias porque ahora se me ha olvidado lo que iba a decir y me has cortado. O sea que no me acuerdo qué estaba diciendo. O sea que voy a hablar más rápido mientras Iván está hablando. Intentaré acordarme. Bueno, puedo hablar de lo de Sebastián Expósito y quería hablar. Que te puede gustar más o menos los partidos de Sebastián Expósito, pero los números los está haciendo. Que es una cosa que le pedías a Sebastián Expósito siempre. Que se viera reflejado su juego en goles o asistencias. A lo mejor no estamos viendo su juego reflejado, pero lo vemos reflejado en números. A mí me pasa lo mismo con De Ketelaere, pero un poquito más nivel bajo. Es un tío que le pedía siempre regularidad, nunca la dio. O sea, el problema es que de este jugador es que jugaba media temporada y a partir de ahí el tío dejaba de jugar. Esto es así, lleva 2 años jugando media temporada y dejando de jugar la siguiente mitad. Muy buena media temporada. Y seguramente el reto aquí no está ahora, está después de Navidad a ver cómo reacciona. Porque si consigues tener un Expósito en su foto del año, tienes un jugador que seguramente en la tabla baja de la Serie A te busque una salvación. ¿Qué pasa? Que para mí el problema ahora, y justo en contrario a lo que fue la semana pasada, Borrelli se me quedó un poco corto. Pero es normal, me parece lógico. Porque hay un señor llamado Kusunu que ha vuelto a las alineaciones, actúa como mediocentro, actúa como lateral, actúa como central. Para mí es el jugador tácticamente más importante que tiene Paladino y el que ha rescatado él. Porque es verdad que se ha cargado a Janor, que es un talento muy joven y es una pena. Pero lo del marfileño, que se va a la Copa África, por cierto, es un escándalo de jugador. Y volviendo a lo del Cagliari, Palestra no tuvo ese partido tan bueno. No. Sí que es cierto que a mí me gustó más Over. En carrileros de Cagliari me gusta más. Suele ser más regular también Over. Sí, me gustó más el partido, pero sobre todo lo de Folorunsho y Adopo, porque a De Jong a mí me gustó. Es que suele gustarnos siempre más. Nos pasa algo, Carlos. Siempre nos suele gustar mucho más el partido de Yola que el de los otros dos, pese a ser perfiles bastante parecidos. Pero Folorunsho y Adopo, no sé. ¿Sabes el meme de Spider-Man que se miran ahí? Sí. Es literalmente eso. Qué pena que no tener un analizador que nos ponga ahí al meme de Spider-Man con la cara de Adopo y Folorunsho. Si no me avisáis con anterioridad, está complicado. No le vamos a pedir peras al olmo, la verdad. Bueno, oye, esta falta de respeto tan grande a mi persona que ha sido esto. He dicho, mucho haces. Me he acordado de lo que iba a decir, que eche New Balance ya a Rafa como el creador de las camisetas de Atalanta, porque no puede ser más horrorosa la camiseta con la que jugó el partido. No puede ser. Popularmente es fea. Opinión personal, un popular. A mí me gusta. La camiseta de entrenamiento con la que jugaron. Te lo juro que no me parece mala. En fin, chicos, ya sabéis que hay problemas de todo en la vida y todo se puede pasar con un buen psicólogo. En fin. Bueno, no pasa nada. La parte estética del canal, por si alguno aún no se ha dado cuenta, la parte estética del canal la lleva Carlos, ¿vale? Porque si no, aún no sabéis lo que os iba a plantar yo en algún vídeo. Que aquí ya mandamos mensaje a Keita Valde si quiere promocionar o algo en nuestro canal. Estaría guay. ¡Yo fui a Senegal! No, el que no va es a San Diego. En fin. Ahora vamos a pasar al siguiente partido, que es un partido que yo ya es una realidad muy mala, lo del Sassuolo y el Milan. ¿Yo qué pasa? Escúchame, han vuelto a serie estos partidos. Hacía falta, Carlos, hacía falta. Yo ya no recuerdo como persona cuando el Milan ganó al Sassuolo, te lo digo en serio, yo ya no lo recuerdo. Que mira, ya lo recuerdo. Fue la temporada pasada en Copa Italia que le metimos 6. Le metimos en Serie A. Pues no lo sé. Aquí aprovecho de decir que yo fui a ver un Inter de Milan Sassuolo al Giuseppe Meazza y ganó el Sassuolo con doblete de Berardi. 1-2. La última temporada antes de bajar. Berardi, yo estaba pensando, Berardi le mete un hat-trick al Milan en su última temporada en Serie A, por ejemplo, sin ir más lejos, y luego se lesiona. Fue el partido antes creo que justo 2 partidos antes de lesionarse y perderse la mitad de la temporada entera. Pero Berardi de por sí suele ser el goleador de estos partidos, hoy no estaba, pero no te preocupes, porque apareció otro señor llamado Ismael Koné, que personalmente yo... Qué golazo, Iván, perdona, qué golazo. Escúchame, qué barbaridad. Pero ni Dennis Bergkamp, o sea, Dennis Bergkamp
Sí, no se parecen mucho, pero ¡qué golazo! Claro, encima es que es un poquito... es como una antítesis, ¿no? A mí me hace gracia el bombero. ¡Qué bombero! Mira el bombero de fondo apagando los fuegos. Pero, oye, ¿tú qué foto sacas? Chico, las que pone la Serie A, macho. Bueno, También es un gol necesitan fotógrafo. que Ismael Koné, haciendo funciones de extremo, empieza a correr, llega a esta línea de gol, con el exterior, le mete un gol a Mañán y ya está, minuto 5 de partido. Pero escúchame, es un golazo, es terrible. Es un golazo, es un golazo. Porque, es un gol que te mete en el 11 de la jornada. Claro, de hecho puede estar perfectamente. No lo sé, no lo sé. La cosa es que, o sea, es que la definición es ya no de 9 bueno. Es de un Karim Benzema, tío, te lo juro por Dios, le pega suavemente con el exterior, la encaja en la esquina contraria, pero es que encima sortea a Mañán como con un efecto, así hacia adentro. Y es como hiperestético. Porque encima para que veáis, chicos, la situación del Sassuolo de los recién ascendidos a Serie A, porque Sassuolo y Pisa ascendieron juntos, créeme que el Pisa te firma tener a Ismael con el delantero y sus propios delanteros. O sea, hay que imaginar la situación de dos recién ascendidos, cómo tienen estas diferencias en cuanto a delanteros. Si me apuras, yo prefiero tener, y esto a lo mejor es muy loco, pero yo prefiero un Aliou Fadera, por ejemplo. O sea, yo creo que Aliou Fadera en el Pisa sería el mejor delantero centro, juntando todos los delanteros centros que tiene el Pisa. Bueno, es que Balanzola, si está bien, es un gran delantero. Sí, pero es que el Balanzola está bien. Un partido fue aquel del Milan y el que jugó contra el Inter, pero fue horrible. Bueno, total, que seguimos con el partido. Porque Sassuolo se adelanta el marcador, pero bueno, no es nada raro porque los seguidores del Milan saben lo que es jugar contra Sassuolo y saben que puede pasar esto. Sí. Total, pero que lo que no saben es que te venga un tío de la cantera del Milan, que este año es el año en el que está empezando a tener regularidad jugando con el Milan. La temporada pasada tuvo minutos contados. Guapo. Sé que se parece un poco a Iván, por cierto. Y el tío... Todos se parecen a Iván. Todos se parecen a mí. Todos se parecen a mí. Y David Bartesagui se mete un doblete en 10 minutos. Bueno, pero hay 15 minutos de descanso entre medias, pero tiempos de juego son 10 minutos. Sí. Escúchame, lo siento muchísimo por todos los ecuatorianos que piensen que Estupiñán va a jugar un minuto esta temporada. Si puede ser, lo siento por él, búsquese una salida en invierno, una cesión para ir al Mundial, lo que usted quiera. Este chico, con 22, 23 años que debe tener, ha explotado, lo ha puesto Allegri de carrilero. Nadie esperaba que explotase de carrilero, también te digo. Sí, porque era un lateral izquierdo que ha llegado a jugar de central incluso, en la cantera. No, al contrario, era central izquierdo que luego jugó de lateral en el primer equipo y acabó jugando de carrilero. Me parece... es que ya por virtudes, un centro escandalosamente bueno, tiene una capacidad de centro brutal. El duelo, por lo grande que es, porque es un bicharraco de 1,90, buenísimo. A campo abierto sortea muy bien distancia, rollo, llega muy bien a línea de fondo y llega muy bien a línea propia. Luego, jugando con el balón, rollo, propiamente asociativamente, me parece muy top. Muy top. Y entiende muy bien todos los contextos en los que puede aportar. Sí que es verdad que teniendo a Luka Modric, la cosa es más fácil. Pero me parece que para un chaval así que del año pasado estaba en la nada, es muchísimo. Y luego, sobre todo, lo que significa que el Milan saque otra vez, porque no me acuerdo exactamente cuál es el último gran canterano que saca el Milan. ¿Camardo Maldini? No, Donnarumma seguramente es el último. Sí, Donnarumma. Vamos a ver si quieres meter a Calabria lo consideramos. Si quieres meter a Patrick Cutrone. No, digo Calabria o Donnarumma, pero los demás no. Calabria no. Claro, Calabria. No, capitano en el Scudetto, Calabria te puede gustar menos. Era un jugador muy limitado en muchas cosas, en muchos aspectos, pero te cumplía siempre, pero siempre. Sí. La cosa es que para mí, ahora mismo, David Bertesagui, a este nivel, yo no echo de menos a Teo Hernández y me parece que tiene ahora mismo el Milan un lateral, pero para mucho. Sí, eso te iba a decir, que el Milan hace no mucho también tenía un lateral izquierdo que metía goles, y ya tenemos a David Bartesagui, que no defensivamente es mejor que Teo Hernández. Porque es una roca, tío. Es una roca tío. Pero es que si ofensivamente me está jugando así, con esa asociación que tiene, incluso con Nkunku, ha hecho bueno Nkunku, en plan, un pase de Nkunku lo hace bueno. Este tío tiene que ser lateral izquierdo del Milan titular. No, es un pase de Loftus-Cheek, la asistencia. El segundo gol es un pase de Nkunku. Y a mí no, digo el primero. Sí. Vale. Digo el primero. Pero que el primero
el segundo no se espera meter un doblete este tío. El segundo dice, bueno, otro más y se va. Pero, tío, sí, pero hay que saber. Claro, es que yo aquí lo que valoro del partido de Bertesaki ofensivamente es la lectura, tío. Porque me parece que dentro de lo que tú. Obviamente tú no te esperas meter un doblete con Bertesaki y seguramente el partido tú no, como entrenador nunca lo buscas resolver con Bertesaki. Pero también es verdad, o sí, porque la colocación que le das en el campo, entrando al segundo palo siempre. Hombre, yo no sé cuál es el límite de las posibilidades que tiene este jugador, porque a mí la defensa del Sassuolo me dejó un poco frío en algunos casos. Pero claramente lo que ha demostrado en este partido es que tiene mucha lectura de juego en ataque. Y defensivamente es una roca, con el balón en los pies, a la hora de centrar tiene una calidad impresionante. Si encima empieza a sumar este tipo de cosas, yo no sé cuánto vale. Pero o preparamos una venta de 70 millones otra vez, como la de Tonali, o nos quedamos un jugador vamos, para guardar. Porque Bertesaki era un jugador que le sobraban conceptos, porque Sí. de sobra, pero lo que le faltaba es trasladarlo en el campo, pero también aprovechando los pocos minutos que tuvo, porque tú tampoco un jugador como del perfil de Bertesaki, con 12 minutos que le des un partido de Copa, no va a poder sacarte el rendimiento, sobre todo a aplicar esos conceptos. Pero ha dado la casualidad que Estupiñán, entre lesión y entre que no está aprendiendo bien, sobre todo lo segundo que lo primero, ¿para qué mentir? Claro, y a Bertesaki no lo saca nadie de ahí, ya no lo saca nadie. Eso sí, ojalá pueda haber se va a casa con un doblete y con una victoria, pero no pudo ser. Sobre todo lo de la victoria hay que matizarlo bien. ¿Por qué? Porque el Sassuolo, para mí el Milan hace mejor partido, conste, para mí el Milan hace mucho mejor partido y hace un partido que me parece un accidente el empate del Sassuolo por dos jugadores que luego hablaremos. Un jugador concretamente y luego ya otro del que también creo que hay que hablar. Pero el Milan hace un partido muy, muy jerárquico. No juega Rafael Leao porque no está disponible. De hecho, subí una historia, no sé si hospitalizado, que me dejó bastante loco, porque tenía los tubitos de la nariz estos y no sé si está hospitalizado. Esperemos que esté bien. Pero rollo, la forma de jugar del Milan a día de hoy es súper característica porque juega con Modric y Rabiot como epicentros de todo. A partir de ahí, un jugador que nunca ha tenido una capacidad para influir grande le ha dado sentido, que es Loftus-Cheek. ¿Por qué? Porque dentro de ese cuadrado que haces con Nkunku, con Rubén a un lado, Rabiot al otro y en la base Modric, tiene mucho sentido que dos jugadores que tengan capacidad de despliegue como Rabiot y Loftus se incorporen, bajen para atrás, quizá uno con más capacidad contributiva, bueno, no, sin el quizá, Rabiot con más capacidad contributiva en defensa de lo que tiene el inglés y ha tenido nunca. Y luego la cosa graciosa de esto es que dentro de lo que cabe, Nkunku no me parece el mejor, pero sí que suma bastante. Y luego donde ocurre la magia es en la alternancia que hacen Pulisic y Nkunku cayendo a recibir en una V, que por cierto es muy alemán esta táctica, la usaba Klopp en el Borussia Dortmund muchísimo, con Reus y con Götze, con Lewandowski y con Reus, perdón. Y es una alternancia constante que el defensa central nunca puede seguir, porque si digamos que si cae a recibir a la espalda va a tener un hueco enorme que lo aprovecha el otro y va a encontrar el pase largo con un jugador como Modric en la base. Entonces, es un cerrojo muy grande que luego tiene a Tomori por un lado, Bertesaki por el otro, Pavlovic y Saelemaekers como elementos libres, porque se mueven por donde quieren. Y sí, uno es central, pero se mueve donde quiere. Entonces, es una forma muy característica de jugar que en el fondo para mí, es la mejor de toda la serie. A día de hoy, ¿eh? Y es sorpresa totalmente. Y donde uno de los protagonistas, que es Alexis Saelemaekers, acaba de renovar su contrato con el Milan hasta 2031. 31, ¿eh? Declaración de intenciones, porque tiene más de 25 años ya Saelemaekers. Un jugador que Joven en Milán se le quería, pero siempre se le ha visto muy limitado. Incluso yo, que he sido soy un seguidor del Milan, siempre lo he visto un jugador muy limitado, sobre todo para liderar la banda derecha en su momento. Y ahora lo de A mí me parece que a día de hoy... Sí. Entre la aventura en Bolonia y Roma, me voy a ir yo a Bolonia y Roma un año también a cada lado a ver si consigo mi prime. La de Bolonia, si la comparas con la de Roma, no hay color, también te digo. Sí, pero es que has aprendido, y esto me parece muy cierto. ¿De quién has aprendido, Iván? ¿De quién? Del señor Claudio Ranieri, que yo creo que es el gran culpable de esta carrera. O sea, creo que pasado su... Saelemaekers pinta que será un jugador muy importante en la historia del Milan. O por lo menos tiene la capacidad para serlo a día de hoy.
Pero yo creo que pasado el tiempo y cuando se retire, en una biografía leeremos un buen capítulo de su agradecimiento a Claudio Ranieri en Roma, porque me parece que no existiría la carrera de Saelemaekers sin un padre futbolístico tan grande como fue Ranieri para él. Ese año en Roma, que a día de hoy es persona non grata en Roma después de lo que pasó en el Derby y toda la gesticulación y todo, que me parece que no estuvo bien, personalmente, creo que eso sobraba bastante. Pero me parece que le debe una carrera Saelemaekers a Claudio. Y luego Thiago Motta, que no vas a aprender de libertad posicional mejor que con otro entrenador como él. ¿No? Y seguramente este crecimiento, sobre todo mental en el juego, porque Saelemaekers no es que se haya hecho jugador de fútbol en 2 años, ¿no? Simplemente ha sabido encontrar conceptos, no, más que encontrar, utilizarlos a su favor, que ya tenía en su juego, para poder ser muy funcional un equipo, sobre todo encontrando esa nueva posición que ya no es un extremo de referencia, sino es un carrilero que puede abarcar muchas zonas de campo. Y si quieres, pasamos ya al partido, porque nos hemos puesto aquí un montón hablando de... Sí, la verdad. Una cosa rápida sobre este partido. Bueno, sobre el Sassuolo. Goyo Koulibaly está convocado con Mali. No pasa nada porque ha perdido la titularidad hace muchísimo tiempo, la verdad. O sea, de hecho, lo comentaba Pau en el vídeo, jugaba con 4 centrales este Sassuolo. Sí. Para mí lo de Fali Candé es un melón a abrir, por cierto, no lo abriremos hoy porque aún no toca, pero es un melón a abrir. Ah, por cierto, última cosa que nos queda rápidamente. El partido es un 2-2 porque hay un señor llamado Pinamonti que sabe jugar al fútbol escandalosamente bien, porque esto es así. O sea, la capacidad que tiene este chico para jugar con el balón al primer toque de espaldas. Me recuerda, y esto, ya me lo compréis o no, pero en la capacidad de jugar de espaldas, Olivier Giroud tiene son muy parecidos, tío. A un toque te desmonta una jugada. Y se parecen un poco también. Bueno, cada uno a su... Bueno, son guaperas los dos, por lo menos, ¿no? Y ya, pero ¿quién se lleva la foto? Pues Armand Laurienté. Claro, este es el del otro melón. Para mí es un jugador que yo lo he puesto aquí. Para mí Fadera tiene que empezar todos los partidos y si necesitas sacar un partido adelante, yo saco a Laurienté. Porque me parece un jugador que no aporta nada en lo colectivo, absolutamente nada, pero que, tío, tiene una calidad y una capacidad para ser diferencial de cara a portería, que eso lo hay que pagar, porque obviamente está aquí porque se pagó una pasta de más de 8 millones, creo que fue, que para la serie es muy caro, y cobra también su buena pasta. Pero es un jugador que seguramente en momentos donde necesites tirar para adelante, lo necesites. Ahora, yo desde el banquillo, 100 veces más Aliou Fadera. Sí, pero dile tú a Laurienté, quédate en Sassuolo, pero sales desde el banquillo. No, si a mí yo me parece que si puedes ahora mismo sacar... Upa, ahí fue el móvil. Si puedes sacar 20 millones, como pensabas sacar en verano, a día de hoy no me parece un drama. De hecho, teniendo a Volpato que puede jugar por las dos bandas, no me parece un drama. Iván, la cito y para Turquía. Ahora sí, vamos a hablar a un partido que yo no me esperaba venir con este smoking, ya lo sabéis. Pensaba venir con otra camiseta. Espera, para que no se nos acabe el smoking. Sigue hablando que voy a cargar el móvil. Ah, pensaba que he dicho, voy a cagar. Bueno, vamos a hablar de la Fiorentina en Las Verona. Un partido que tenía que llegar la victoria de la Fiorentina porque encima jugaban en casa. Pero bueno, que tampoco ha sido muy importante el jugar en casa. La Fiorentina después de 15 jornadas 0 victorias. Pero es un partido que para mí la Fiorentina domina. Ya no dominar, sino que tiene el balón, tiene el control del juego durante todo el partido. Pero es que si ya no eres capaz en un partido en el que Unai Núñez se mete un gol en propia, Víctor Nelson hace un mal partido. Sí. Y es que encima se te junta que yo creo que la Fiorentina no gana porque tiene al pedazo de partido de Bela Kocha. Me he equivocado, me he equivocado con Bela Kocha. Hace un partidazo. No te equivocas porque salió del Southampton. Vale, no me equivoco porque efectivamente salió del Southampton, pero me he equivocado respecto a la jornada anterior. Dije que no valía para Serie A y el partido que hace, como dice Carlos, perdón, que ahora lo hemos interrumpido, es escandaloso, Carlos. Pero y aún así es incapaz la Fiorentina de hacer nada. Aquí yo creo que se salvan Parisi, que es el mejor de la Fiorentina, y se salva Fagioli. De todo este apunte que veis aquí, el párrafo enorme es la Fiorentina de Elas, ¿vale? Esos son nuestros apuntes de este vídeo. Se salva Fagioli, se salva Parisi, lo de Gea. No sé, no es el de Gea de la temporada pasada. Escucha, luego, el gol de Orbán, el primero, eso no. No, es que yo creo que Orbán no ha metido un gol así en su vida, porque encima es que es un gol muy difícil de meter gol. Eso es otra. Es que es muy difícil. Otra cosa. Pero para mí, De Gea, el nivel del buen De Gea, ese balón no entra. Luego, y si me apuras el segundo tampoco. No, claro. Si lo miramos por ese prisma también. Luego vemos que Moise Kean
tiene oportunidades, pero es que no puede ser que Moise Kean la temporada pasada fueron 20 y pico goles, tío. Para mí, por eso es una de las razones de las que dije Paladino es un gran entrenador y es el que mejor conoció a la Fiorentina de las buenas. Perdón por la interrupción. Moise Kean son 19 goles en Serie A y 3 asistencias, un gol en Copa Italia y 5 en Conference League. Un total de 25. Y me parece un delantero muy bueno. Me parece que Moise Kean, bueno, luego hablaremos de más cosas. Moise Kean para mí se salva de la quema, ¿eh? Me parece que hace un partido muy bueno. Otra cosa es que de cara a puerta esté negado. Le para 3 muy buenas Monty Poco. Y Monty Poco hace buen partido también. No me parece un mal partido de Monty Poco. Así como otros días se le ha visto mal, creo que esta vez se le ve bastante bien. Yo no salvo a Parisi, porque me parece que hay un baile importante por esa banda de Frese, y Frese ni siquiera es un carrilero al uso, es un central. No, pero Frese jugaba por la banda de Dodó. No. Ese es Belgali, Frese jugó por la banda izquierda, por la banda derecha jugó Belgali. Belgali es el que no tuvo... Belgali por la banda derecha. Parisi jugó muy bien. En plan, yo creo que paró a Belgali. Parisi, claro, pero Parisi es Frese, ¿no? Parisi es por la derecha. No, Parisi juega por el carrilero izquierdo. Siempre me confundo, tío. Sí. Y el carrilero derecho de... Claro, el carrilero derecho es Dodó, tío. Siempre pienso que Parisi es por la derecha, coño. No pasa nada. Vale, entonces sí, porque para mí Dodó fue el que quedó mal contra Frese. Para que veáis, Iván, lo bueno que es en el analista táctico, que ya no ve los jugadores ni con su nombre, no les da identidad. Son los jugadores, ve el campo y ya no identifica por nombre ni por cara, identifica por posición. ¿Quién es Parisi? No, a mí dime quién juega por la derecha y quién juega por la izquierda y te diré si ha jugado un buen partido. Y eso, ojo, yo no podría. En plan, yo me fijo en los jugadores, pero él sabe solo por la posición si el interior derecho de este equipo ha hecho un buen partido. Le da igual quién sea, pero sabe si ha hecho un buen partido. O sea que... Lo peor es que eso me suele pasar a veces, que es lo peor de todo. Aplausos para Iván en ese sentido. Y sobre todo, es un partido en el que la Fiorentina ya está posando con Moise Kean al lado de un delantero, no Piccoli, no Dzeko, un delantero más media punta, pero es que Gudmundsson tampoco está rindiendo. No. A mí lo de Gudmundsson ya no es un melón, está podrido el melón. Nada, por la One Season Wonder. Y ahí ya sí que no me saca nadie, porque es un jugador que ya tiene 28, 29 años, tiene ya Gudmundsson. No creo ya. 29, creo, 29. No me fío de tu... 28. ¡Mierda! Es que lo ves, es que... Nunca acierto, tío. Se me dan muy mal las edades. El caso, volvemos al partido, porque sí, Fiorentina tal... El partido lo gana Gift Orban con un doblete. Sí, pero escucha una cosa. Yo, antes de nada, tengo una lista de disculpas. Comienza, va. Tengo una lista de disculpas para... Bueno, el primero de todos, siento mucho todas mis palabras enaltecidas en la anterior jornada contra Armel Bela Kopchap. Señor partido se ha marcado hoy. Siento mucho también haber dicho que Niazi no tenía nivel para jugar en la Serie A. Me parece que también ha jugado un gran partido. Siento mucho también haber dicho que Unai Núñez me parecía que se estaba quedando corto. Para mí hace un buen partido. No el mejor, pero hace un buen partido. Se mete en propia. Se mete claro, sí, pero independientemente de eso, hace un partido cojonudo. Y luego ya metiéndonos en otros puntos, creo que hay 3 que yo siempre he defendido, que de hecho la jornada pasada digo, el bloqueo mental de Orbán. En cuanto se quite el bloqueo mental, va a ser un delantero de muchas cifras. 2 goles, pudieron ser 4. No estoy de coña, pudieron ser 4. Es que Gift Orban no hubiera entrado sin la lesión de Giovanni en la primera parte. Vale, este es otro punto importante que si había que hacer... Carlos ha dado la clave de cómo la Fiorentina se ha humillado aún peor. Te ganan sin el mejor jugador del Hellas. Porque esto es así. Giovanni es bueno, a ver, Belgali, pero entre los dos son los 2 mejores del Hellas. Orbán se quita el bloqueo mental. Y luego hay un punto muy importante en el partido que hacen tanto Adrián Bernet, que me parece escandalosísimo, pero escandalosísimo. O sea, hay que empezar a hablar ya de este tío. Allá de la asistencia, hace un partido muy bueno. El año pasado yo lo metí en un 11 ideal y me parecía que habíamos descubierto una cosa muy interesante. Es un chico que viene de la cantera del PSG, que estuvo cedido en el Lausanne y que este año se quedó de titular de propiedad en el Hellas. Y luego, por otro lado, que está cedido, Nasser Al-Murrati. Del Besiktas. Yo no sé si Gagliardini, de Libia. De Libia, efectivamente. Lo quiso el Atlético de Madrid, de hecho, no sé si os acordáis. Madre mía. Cuando estaba en el Braga. Pero este chico, que parece mucho más viejo de lo que es, que esto es una cosa muy graciosa, porque parece un señor de 50 años camionero, es muy, muy bueno. Es muy interesante y es la clave del partido, porque en cuanto
La Fiorentina, o sea, en cuanto el Hellas Verona igualó arriba la presión de 3 con Bernet saltando al tercer central, al Murrati saltando a Fagioli, y ahí la Fiorentina ya no supo girarse nunca. Nunca pudo encontrar un enlace con la parte alta. Gudmundsson nunca ha sabido buscar un enlace de Gudmundsson, y el partido lo gana una buena presión de Bernet y de Al-Murrati. Y luego ya la capacidad de pase, que la asistencia a Orbán en el primer gol es de Al-Murrati y la segunda es de Bernet. Pero la sensación es que ningún equipo necesita hacer un pedazo de partido para ganar a la Fiorentina. Bueno, eso estoy de acuerdo, pero en este caso a mí me parece que el Hellas Verona, Zanetti sobre todo, creo que da un paso adelante como entrenador, porque me parece que Zanetti siempre ha sido un tío que tenía ideas buenas, pero que nunca las plasmaba todo lo bien que debería. A partir de ahí lleva 2 jornadas y yo, si fuera una, aún me lo creería. Aún no me lo creería, perdón. Pero siendo 2 y contra defensas que, oye, el equipo irá como irá, pero Pietro Comuzzo y Pongracic y Ranieri son 3 centrales muy buenos. Vale. O sea, esto es así. No Bueno, son Isaac Hien y Kolasinac a la espalda, pero le ha vuelto a colar un gol buscando el espacio intermedio, me refiero. Ya son 2 veces en 2 partidos diferentes que marcas el mismo gol. Ahí ya hay un poco de mérito, ¿eh? Y dicho esto, se ve que van a llevarse a, no sé si ha sido ya la Fiorentina, a un camping o de acampada, se van a llevar a un viaje espiritual para que mentalmente tengan ahí algo, no sé si le van a dar setas a los jugadores, no sé qué va a pasar, pero necesitan ahí... Algo necesita, mira, Araujo se ha ido ahora a Israel. Pues a lo mejor Joder. El melón de Araujo no lo vamos a ver nosotros, pero ahí ya lo abrirá Carlos cuando quiera en Barcelona. No hace falta. Vamos a pasar a Udinese-Napoli. Bueno, antes de nada, quiero decir que el Hellas Verona tiene suerte de que Gift Orban no vaya con Nigeria a la Copa África, ni Niase vaya con Senegal. Pero si Nigeria no se clasificaba a la Copa África. Sí que están. Claro. No, al Mundial. No se clasificó al Mundial, tío. No se clasificó al Mundial, a la Copa África cierto. sí. No, sí, hombre, es que si no va a Nigeria a la Copa África, paga, vámonos. Va a Burkina Faso. Hombre, Ghana no va, pero va a Mozambique. Eso, bueno, da igual. Reinildo, gran jugador. Reinildo mandaba. Lo último a comentar, que se nos había pasado. Para mí esto es... O sea, la Fiorentina oficialmente hace el peor inicio de la historia en Serie A. De la historia. De los 100 y algo años de historia que tiene la Fiorentina, es el peor inicio de la historia del club viola. El único... A partir de aquí hay una estadística que es preocupante, que lo dejaba caer Sky Sports. Ahora mismo no hay un solo equipo en la historia de la liga que se haya salvado sin ninguna victoria en la jornada 15. Pero la cosa es, jornada 15, 0 victorias, pero yo veo la clasificación y a cuántos puntos está de salvarse. Sí, bueno, pero es que el año pasado también estaba el Monza y no acabó ganando ninguno. Ya, pues son 8 puntos el de salvarse. Lo que pasa es que quien cierra esos 8 puntos, y yo creo que es el que va a cerrar, es el Parma. Yo no veo al Parma perdiendo todas las veces que gana la Fiorentina. Es decir, que se me entienda. No sé si va a ser muy difícil. Pero lo tiene difícil Verona, Pisa y Fiorentina. El año pasado la salvación va a 35 puntos, creo. La firma el Parma, además. Es que no veo a la Fiorentina haciendo 35 puntos, tío. El problema es que yo, de 6 a 35, hay 29 de diferencia. No veo ganando a la Fiorentina 7 partidos a día de hoy en la segunda vuelta. Es que estamos hablando de que la primera vez que trecuartista hace martes de Keita Valdés de la primera jornada, vamos a agafar a un club histórico como es la Fiorentina, que va a bajar a Serie B, pero va a jugar Europa League la temporada que viene, no sé. Chicos, Rafa, si quieres, hablando realizador, yo soy experto en la Conference League, así que si queréis un vídeo con el realizador hablando de la Conference League, dejar un like. No, estaría muy bien. El problema es que solo podemos hablar de la Fiorentina, tío. Bueno, y de la histórica Roma. Bueno, claro, pero... estás hablando de años anteriores, ¿no? Podemos hablar de la Conference League de la Roma, Nicolò Zaniolo, sí. Romanista. Pero bueno, ya lo miraremos. Ahora sí que vamos a pasar bien ese Napoli, nada, no hay dudas. Tenía que llegar, ¿no? Un mal partido de Neres y de Højlund. Y una cosa, y una cosa rápida. Una última anotación de la Fiorentina. Es el único equipo junto con los Wolverhampton Wanderers que no ha ganado un partido en las 5 grandes ligas. No, los Wolves no ganaron. No, los 2 Wolves, puntos. Los Wolves están 2 puntos. en la mierda. 2 puntos tienen los Wolves.
Están muy mal. Y mira que tienen plantilla, y tienen a nuestro gallego, Fer López. Nuestro, dice. Nuestro. El caso, Udinese-Napoli. Y aquí yo no sé ya qué hacer. No entiendo. Es el mejor antihéroe que ha tenido la Serie A. Es ¿Qué partidazo impresionante, tío. Es que qué barbaridad. No, pero escucha, lo peor de todo esto es que la Juventus de Turín, la Roma, no son capaces de colarse entre las filas del Napoli y hacer un partido decente entre líneas. Y viene este tío. Y no es que lo haga una vez, lo hace 5, 6, 7, marca un gol, se lo anulan. Estuvo a punto de marcar otro, lo mandó fuera porque lo intentó tirar de espuela el tío. Me refiero, es un partido de Nicolò Zaniolo para los anales de la historia, tío. Que qué pena me da Iker Bravo, de verdad, que mira que yo no juzgo que de verdad, el chaval o sea, se lo estará currando como el que más y es un tío que es válido. Pero es que tú no puedes sacar que Zaniolo y que Zaniolo necesita al lado un delantero como Kieran Davis, no como Iker Bravo. Estoy de acuerdo. De hecho, muy infravalorada la temporada de Kieran Davis. A mí el año pasado no me parece una buena temporada. Me parece un delantero que pensé que no iba a continuar, pero dentro de lo que cabe me parece un delantero muy, muy válido, ¿eh? Y que los dos juntos se suman entre sí. Y vemos que es un Udinese que no tiene Arturata, que juega con Bertona de carrilero. No, pero eso tiene una razón de ser, tío. Vamos a ver. Yo lo veo lógico, porque David Neres está siendo el elemento más disruptivo de toda la serie A. ¿Qué haces? Y te pones al central, al mejor central de la Serie B la temporada pasada. Escúchame, ¿tú no te acuerdas de Maffeo con Messi? Pues esto es algo parecido, pero tácticamente un poco más espacio. Sí, bueno, y que Maffeo no es central, vaya. Claro, pero es que la cosa es el marcaje individual. Sí, no, que te entiendo a la perfección. Y hace un gran partido Nicolò Bertola. No es un invento tirado a la suerte. Es un partidazo. Era eso, porque era puerta grande de enfermería, porque también poner a Hassan Camará, que defensivamente es lo mismo que Carlos y yo, no era tampoco la mejor idea. No te rías, Rafa, o sea, la broma de Camará es que mete un golazo por temporada, tipo una chilena o un golazo desde fuera del área, pero ya está, o sea, no tiene nada más. Ya está. La cosa es, 3 goles anulados. Es un partido que acaba 1-0, pero hay 3 goles anulados. O 2 goles anulados, perdón. La sensación de que Udinese ha roto completamente al Napoli, pero completamente, no estoy hablando en broma, el marcaje de Kallström. De hecho, esto podemos decirlo. Lo que hace Kabasele, que aquí lo tenemos en pantalla, con Höjlund, es lo que tenía que haber hecho los Mancini, los Kelly, todos estos centrales de equipo grande que no pudieron parar al Napoli anteriormente. Kabasele se ha merendado al danés. Se lo ha merendado. Y por otro lado, Kallström, que no tenemos foto. Pero, ¿os acordáis de aquel día que comentamos lo del marcaje de Manu Koné a Lobotka, que le dio un baile cojonudo el eslovaco al francés? Bueno, pues Kallström, primero con Elmas y después con Lobotka, se los ha merendado a los dos. Y hay una cosa que es un jugador que a mí me está pareciendo muy revelación en lo que llamamos de temporada, que es Piotrowski. A mí Piotrowski empezó muy a lo bajito, pero a mí me está gustando mucho, ¿eh? A mí me está gustando mucho. El centro de campo de Udinese, el centro de campo titular de Udinese, con la delantera buena como es Kieran Davis y Zaniolo. Y luego atrás, que ya sabemos los personajes como son Nicolò Bertola Soler, Christensen, que también tienen buenos partidos. A lo mejor podríamos decir es un carrilero izquierdo diferente o con más nivel. Y luego también la defensa está muy Okoye, que es un gran portero. Udinese tiene un equipo muy, muy interesante. Y muy extenso, que tiene una buena recámara. Sí. Y lo peor de todo es que están Camará, Lennon Miller por ahí, aún por explotar. Otros jugadores como De Palma, que es un chavalín del 2007. Vamos, a futuro. Creo que dentro de poco, esta camada, siempre digo camada porque nunca duran más de 3 años estos jugadores en Udinese. Bueno, Solet sí, curiosamente. Solet no ha salido este verano. Que bueno, sabemos por qué no ha salido. Salió hace poco un juicio explicando por qué, pero da igual. Eso es otro tema que no nos concierne a día de hoy. Es el primer equipo que yo veo desmontar a Conte de 100-0. Y creo que Conte en ningún momento tuvo una solución. Sí que es verdad, y que para mí esto es una cosa muy divertida, bueno, divertida según para quien lo veas. Elfrick Elmas ha jugado como pivote contra la Juventus, contra el Benfica y contra el Udinese. El único partido que ha funcionado fue contra la Juventus de Turín. Y que no funciona contra la Juventus este año, ¿sabes?
Vale, bueno, pues que os lo digan al Bolonia, luego hablaremos. Pero la cosa de Elmas es que contra el Benfica es un desastre. De hecho, Barrenechea se lo merienda bastante. De hecho, la misma fórmula que utiliza Karlström la utiliza Barrenechea. Barrenechea, gran jugador de ese Frosinone de primera división de hace 2 temporadas. Efectivamente. Y si me apuras, también el Valencia tuvo su buen momento. No, sí, jugó muy bien la temporada pasada en Valencia. Por eso. Y ahora en el Benfica, una pena que no se pudiese quedar en los campos Italia, que tuvo oferta de la Roma, pero pudo ser el sucesor de Leo Paredes, pero no se dio. La cosa es que dentro de todo esto es un partido de transiciones donde se salta muchísimo el medio del campo, donde creo que además eso es justo lo que buscó Udinese, porque el que Lobotka tenga el balón no le beneficia a Udinese. Udinese se dedicó a presionar y a encontrar a Zaniolo. Zaniolo recibió de espaldas, de cara, con conducciones, progresión, pase a largo, pase de banda. Un espectáculo, pero Rachmani acabó, vamos, desquiciado. Es que también yo creo que también el partido se puede contar desde la parte que Stanislav Lobotka no sale hasta el minuto 60 al campo. Entonces son 60 minutos en el que tus centrocampistas son McTominay y Elmas. Y McTominay sabemos que lo que hemos encontrado una posición muy buena es de interior más tirado ofensivo, pero es que tampoco Elmas puede hacer las funciones de todo campista todo el rato. Entonces yo vi que si McTominay tiene que retrasar su posición para poder ayudar en la construcción, veo a un Højlund que depende mucho, mucho de un gran partido de Neres y Lang. Y si Neres está bloqueado totalmente por Bertola y Lang no consigue realmente echar un equipo a sus espaldas porque es un buen compañero y un buen, ¿cómo decírtelo? Un gran jugador para potenciar a Neres y sobre todo a Højlund, pero si por sí solo Lang no ha alcanzado el momento de poder generar él solo el ataque del Napoli. Para mí el orden es Neres, Højlund, Lang. Y me parece que Højlund depende de Neres, pero Lang depende de él. Vale. O sea, es una cadena bastante bien montada. Y por último, comentar esto, ¿vale? Udinese, lo que para mí es también, lo que voy a decir al principio de todo, un aplauso a un entrenador que para mí está infravaloradísimo, que es Kostas Runjaic, que el año pasado monta un equipo con 2 palos y una piedra, porque lo que veis hoy mola muchísimo. Lo que vemos hoy de Udinese es un equipo que tiene a Solet, tiene a Okoye, tiene a Karlström, tiene por ahí a Arturata, tiene por ahí también a Kieran Davis, tiene por ahí también a Zaniolo. Todos estos jugadores, antes de llegar a Udinese, no eran nada. Pero nada absoluta. Solet venía sin equipo. Ata de la cantera del Metz. Zaniolo apestado por toda la liga. Kieran Davis lo echaron rescisión libre del Aston Villa. Cogió el equipo Kostas Runjaic y todos estos jugadores no te puedes creer el pasado que tiene cada uno. Los ha mejorado a todos. A todos. Y en caso de 2 o 3, los ha vuelto de los mejores de la liga. De hecho, hay 3 que son de los mejores de la liga. No. No sé si de momento da para un vídeo y no queremos gafarlo, pero yo creo que en un futuro va a haber un vídeo udinese y va a venir acompañado con la palabra Europa. Pues que eso significa... el problema de eso es que significa que hay una plaza que se ha vendido muy cara. Ya, es que es complicado. Pero es que Udinese, Rafa, lleva muchos años en esa posición que Crystal Palace alberga en Premier. Luego Crystal Palace ganó la temporada pasada la Copa y ha podido ir a Europa. Pero Udinese le falta esta temporada buena de irte a Europa. Porque Udinese es 50 puntos cada temporada entre... 40, ¿qué 50? ¿Qué 50? 40, perdón. 40 llega. A partir de el año pasado, de hecho, me acuerdo que vimos la tirada de puntos más descarada. Lo hace, pero es que lo hace cada año, Iván, y lo comentamos siempre. Mira, Udinese llega a marzo con los 40-50 puntos. Y en una 7ª o 8ª posición. Y a partir de ahí hay 10 jornadas que no juegan. No quieren jugar. De los de abajo se salvará quien juegue con Udinese más cercano a mayo. Te lo juro por Dios. No, y de hecho, no estoy seguro, pero justo, no sé si fue el Parma que jugaba contra Udinese, me acuerdo algo así, no sé si fue el Parma que le ganó a Udinese en las últimas jornadas y fue un partido de risa de Udinese. Me puede cuadrar, por lo que decimos me puede quedar perfectamente. Pero bueno, sí, vamos a pasar a Genuine. Por cierto, Dígame. Rui Modesto que se va con Angola a la Copa África. Eso, gran equipo en la Angola, gente que no cabe en Portugal para Angola. No, tío, mira Gaspar allí representa, joder.
Ah, sí. O a mí me gustaba Clinton Mata, jugador en el Brujas. Está en el Lyon a día de hoy y está jugando muy bien. Y luego había, no sé, pero Clinton, no, había uno que jugó el Lazio, no sé si es Clinton Mata ahora, pero central. No, es el central, no es Clinton Mata, no me acuerdo cómo se llamaba. No, lo tengo en la punta de la. ¿Quién era? Que sí, el jugaba con Patrick. No me Es que acuerdo yo ahora. también. No, da igual el caso, vamos a pasar. Porque si no, Vale, estamos habla aquí tú, toda te la. busco al central, que me he quedado con la duda. Genoa Inter. Para mí, el primer tiempo del Inter me parece de ser el mejor equipo de la liga. El segundo tiempo del Inter me parece el Inter que más o menos vemos cuando tienes un poquito de presión. Yo Bastos, Bastos, es verdad. 34 años el chaval. El chaval. He vuelto. Bueno, Sí, volvemos a un Genoa que llevaba una racha buena, sí, pero que pero eso que comentábamos. Quizá una racha más de resultados que de confianza propia. y un partido contra el Inter que no te pides ganar, pero al menos le Claro. pides pues demostrar lo que has demostrado en anteriores partidos, sobre todo con los nuevos aires que ha traído Daniele De Rossi. Pero lejos de la realidad, De hecho, es justo lo que tengo escrito. Impresionante, es justo lo que tengo escrito. vimos un partido muy pobre del Genoa donde lo único que podemos destacar es el momento que mete ese golazo Vitinha. Y ya está. A mí no me parece un golazo, me parece un regalo terrible. O sea, No, sí que pero es la un. Perdón, jugada perdón, de vale, vale. tacón, Vale, me vale. Es refiero un al golazo, gol en es un sí golazo. mismo es un golazo. Lo que pasa es que es un gol que no debería existir si el Inter hace una buena jugada defensiva ahí. Sí, sí, vale, es un golazo, cojonudo. Pero la cosa Pero ya yo, está, el pero problema. no hay nada más que Genoa. No, el problema es que yo aquí. Sí que es verdad que Daniel De Rossi a mí me parece un buen entrenador, pero me parece un entrenador que el mensaje se le ha ido cayendo. Creo que desde el partido de Copa contra el Atalanta, ese 4-0, a mí ya me pareció un poco extraño. Y vivió un efecto espejo muy interesante contra la Fiorentina de Vanoli en aquel partido donde le gana, no, donde empatan 2-2, creo, contra la Sí, Fiorentina. el partido de quién era más malo. Que en aquel momento parecía un partido donde los dos, tanto Vanoli como Daniel De Rossi, debutaban y parecía que los dos iban a tirar para arriba. Pasado el tiempo, había que darle la razón a Carlos porque sí que es verdad que era un partido que mostraba un poco la deficiencia de todos y ninguna virtud de ninguno. Sí que creo que ha mejorado mucho en salida de balón el Genoa, creo que ha encontrado alguna forma mejor de salir, pero es que ha perdido muchísimo en ambas áreas. Para mí, bueno, en ambas áreas según como lo veas. ¿Es más efectivo arriba? Sí. Son goles que también. Por ejemplo, el gol de Colombo el otro día me parece un regalo. El que está en el suelo, me refiero a la Fiorentina, por ejemplo. Sí. Eso es un regalo. El gol que acaba de meter Vitinha me parece un regalo. Son circunstancias de las que vives hasta cierto tiempo. Y para mí, Daniel De Rossi, pareciendo un gran entrenador, creo que no tiene la plantilla que debería para poder hacerlo lo mejor posible. Pero es que yo creo que realmente hubiera llegado De Rossi, hubiera llegado quien sea, hubiera llegado Paladino mismo al Genoa. Los jugadores son los que hay. Es decir, los 4 fichajes que llegan este verano no están rindiendo los entrenamientos por lo que parece. El 11, Porque por el campo no lo podemos saber. ¿entiendes? Tienes a Colombo y a Vitinha, en el que Vitinha está siendo el que está saliendo más beneficiado en zonas de ataque. Luego, un partido en el que se nota que no está Le jugando abre la cabeza. Le abre que la no juega cabeza al pobre Ostigar. Colombo. Se nota que no jugó Ostigar, ¿eh? A mí Ostigar me daba mucho y ahora que no juega. ¿Cómo está tu fantasía? Qué gracioso eres, tío. Que se nota que no jugó. Gracioso, ¿eh? Con Ostigar y Leao, súper gracioso, igual. Escucha, se nota que no jugó Hostia. El tío como si fuera Gerard Piqué con el balón, ¿sabes? No, yo Ostigar siempre en mi equipo, siempre. El A Scudetto ver, del Napoli gracias a él. Bueno, pero que tiene arriba. Es broma, hombre. no, sí. Pero el que tiene delante es al Inter. Es decir, Ya. era complicado. Volviendo un poco a lo que decíamos del Inter, es un partido. La primera parte me parece. Es que me parece la representación perfecta de la temporada del Inter. La primera parte me parece una exhibición, porque cuando juegas sin presión mola mucho. O sea, el Inter cuando juega sin presión mola mucho, pero luego en el momento importante se le apagan las luces completamente y empieza a temer. Se le tiemblan las piernas al Inter en los momentos importantes. Le pasó en el Atleti, le pasó contra el peor Liverpool que yo he visto. Bueno, sí, es el peor Liverpool que he visto en los últimos 8 años. Sí. Para mí lo que hizo el Liverpool contra el Inter no me parece un partido para celebrar. De hecho, bastante triste. Gana igualmente. Y se va Contra la a Juventus.
Es que... ¿Cómo? Y son líderes. Claro, esto es la cosa. Los partidos, la liga se gana siendo regular, no ganándole a los grandes. En Italia normalmente eso no es así. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que si el Milan tiene un accidente contra el Sassuolo, si de repente el Napoli pierde contra Udinese, pues tienes camino libre. Pero de normal, en una jornada normal de Serie A, la cosa es que estos dos no hubiesen fallado y seguían los dos líderes. Lo que sí es verdad, Carlos, y yo creo que ya podemos decirlo abiertamente, lo más importante de todo el Inter, Lautaro Martínez Totalmente. está de vuelta y está al nivel de ser el mejor jugador de la liga. Es que así es imparable. En plan, sabíamos que algo malo estaba pasando con Lautaro. Chufa. Es un golazo, Inter líder y Lautaro siendo el mejor. Da igual cuando leas esto. No, pero las últimas... Y esto ya supongo que... Porque no coincide... Sí, coincide. Seguramente Lautaro acabe siendo el jugador del mes de diciembre. Si sigue así. No, Sí, no está en la línea. Está Ahora sí la Serie A se lo dará a Keith Urban. No juega hasta el 27 el siguiente partido porque hay Supercopa de Arabia. Entonces no, depende un poco de ese partido porque juega uno menos que muchos, pero bueno. Lautaro Martínez a este nivel de verdad que me parece exagerado. Y creo que justo coincide el Inter de Milán líder de la clasificación y un poquito más regular de liga con un tío que ya la jornada pasada hace ciento y la madre de ocasiones. De hecho, en la jornada pasada es contra... Es el 4-0 contra el Como y me parece el jugador más importante. No me lo comprasteis en el 11 de la semana porque hubo un señor llamado Raymond Hollum que sí que es verdad que tenía mucho que ver ahí, pero para mí Lautaro Martínez no hay comparación. Sí. No hay comparación. Vamos a hablar igualmente de Lautaro después, seguro. Y una cosa que se me olvidaba decir, ¿el gol de Bisek puede hacerle a Ali algo ahí o no? Es que yo creo, sé sincero, te lo esperas. Para mí es como el de Keith Urban con David De Gea. Un gol así es muy feo para el portero. Es decir, es un golazo, pero tú notas que el portero se la traga. Yo creo que nadie... No, a mí el de Keith Urban me parece peor porque... Para De Gea me refiero, porque yo la creo colocación, que la colocación es peor. La colocación de De Gea es muy mala. Aquí Leali tiene una justificación y es que yo creo que Bisek iba a centrar. Otra cosa es que yo creo que le golpea mal y va para abajo. No es un gol de Messi, un gol mesiano, ya te lo digo, con la zurdita viene al paso. Yo creo que le pegó intentando centrar y le dio un poco por encima de lo que debía y acabó en portería. Y aún así, un Inter con Zielinski y Pietar Sucic. Que para mí, Melón Zielinski, ha tenido que esperar mucho, porque es verdad, ha tenido que esperar muchísimo para ser titular Zielinski, pero ahora que lo estamos viendo así de una forma mucho más regular, es un comodín que te actúa como mediocentro de base, como mediocentro, o sea, como media punta, como interior, juega a la altura que necesites, y esto es lo más clave, porque en un Inter que a lo mejor Mkhitaryan ya no está para ser el titular habitual y Hakan Çalhanoğlu pues está lesionado el pobre. ¿Está lesionado? Creo que sí, ¿no? Otro que tiene igual el Fantasy. ¿Cómo? No, Çalhanoğlu no fue convocado, eso seguro. No, pero no sé muy bien. Se va a la Copa África. Lesión de muslo, finales de diciembre del 25. Yo había leído algo sobre a la Gracias, Copa, a la Copa África se va Jan Onana del Genoa, con Camerún. Bueno, tampoco importa mucho, la verdad. Gracias, Mr. Chip. Le iba mucho mejor con Patrick Vieira a Jan Onana que con lo que va a ir con De Rossi. Pero bueno, un Inter que hace un gran partido, pero lejos de lo que puede ser el Inter con todo bueno. Yo creo que no es un partido excelso. ¿Sabes una cosa? Y esto está muy mal porque en teoría tenemos que ser imparciales, pero a mí me daría un poco de... O sea, no por nada, simplemente creo que un campeón de Serie A de invierno, porque seguramente lo acabe siendo, porque el partido del 27... No, bueno, espérate, claro, el 27 le pueden adelantar prácticamente. O sea, no es campeón de invierno hasta que no acabe diciembre y realmente la jornada 18. No nos adelantemos a los sucesos. ¿Quién no va a ser el líder de invierno? Va a ser el Bolonia. Campeón de invierno no sería cuando pasa la jornada 19. Claro, es realmente la jornada 19. No, lo que pasa es que lo hacemos mentalmente así, porque como se acaba el año, parece que es como que te vas a... Se habla de quién es el campeón de invierno, un poco como Latinoamérica. ¿Quién se va al siguiente año siendo titular? Vale. Digo, el líder, perdón. Yo soy más de primera vuelta. Depende. Se usa el concepto al beneficio del equipo que lo dice y ya está. Claro.
A mí personalmente, el Inter es un equipo que me gusta cuando juega, pero sí que es verdad que me falta mucha aura, por decirlo de una forma más coloquial, de momentos importantes. Yo, si este equipo sale campeón, espero que lo haga en una segunda vuelta donde tome un poco venganza de lo que fue el partido de la Juve, lo que fue el partido contra el... contra el... Joder, lo diré, Sí. siempre me olvido del tercero. Espera un segundo. Fue Juve, ¿contra quién más perdió? Que me acuerdo yo. Coño, contra... no, ¿cómo no? ¿Cómo le No, metí contra 4? no. Napoli, Milan, Eso, Napoli perdió también, ¿no? Napoli, Milan, Juve. Claro, perdió contra los tres, perdón, efectivamente, vale. Siempre me olvido de quiénes son. Siempre si es Atalanta o Napoli. Vale. Pues yo espero que haga un poco la remontada de pensar un poco orgullo propio y decir, vale, he perdido la primera vuelta, pero quiero ganar la segunda. Y si le ganas a esos tres, sí que me parece un campeón mucho más decente. Lo que está claro es que el Inter siempre Iván Brona depende de sí mismo. Sí, Obviamente eso todos es los equipos por dependen de sí mismos plantilla. matemáticamente, pero el Inter es ese equipo que si quiere ganar la Liga. Por plantilla me parece que tiene la capacidad. Y sobre todo, y acabando ya pasando directamente a un partido importantísimo, y creo que lo último, sí, Sí, el lo vamos a último. ver, lo de Pío Expósito me parece que le viene muy bien. O sea, a Lautaro Martínez enchufado le viene muy bien Pío Expósito. A falta de un Thuram que creo que le está costando volver a su nivel, pero a un Pío Expósito también le viene muy bien este tipo de Lautaro Martínez. Un tío que baja a recibir, le haga el problema, le haga el trabajo un poco sucio y él solo tenga que esperar de espaldas y ir hacia portería, le viene muy bien a Pío. Ya Y no ahora solo sí, por el aprendizaje que va a conseguir jugando con Lautaro Martínez. efectivamente. Y ahora sí, vamos a pasar a un Vamos al último partido que partido. para mí es clave en lo que es la Juventus de Spalletti de aquí a lo que será en un futuro. Bolonia-Juventus, 0-1 a favor de la Juventus. El Bolonia más clásico, con una presión alta, mucha anchura de campo y mucha velocidad de circulación, con poca presencia en la base y mucha arriba, ha sido derrocada por la Juventus de Turín. ¿Quién te lo iba a decir a ti? Yo con Dalinga de delantero te lo podía haber dicho. Lo que No, está claro yo. que en la Juventus puede mejorar lo que tú quieras, pero lo de Jonathan David a mí me están vendiendo, me parece una barbaridad, lo malo que es. Te lo Sí, prometo. pero le ha dado, escúchame, vale, no está haciendo goles, pero aquí hay un mérito relativo, es que tampoco sé llamarlo mérito. Me No, no, refiero, tú tranquilo, que Franco Israel le meten 5 un partido, pero el mérito es que tiene buena salida de balón. no, tampoco, me refiero, vamos a ver, la cosa aquí, de Spalletti, creo que es un entrenador que yo creo que se ha dado cuenta, y tengo aquí apuntado una cosa que me parece cierta. Igual esta Juventus, a lo que tiene que aspirar, es a ser un equipo que transicione y no que domine. Porque es cierto que para mí es la mejor Juventus que hemos visto hasta ahora con Spalletti. Es la mejor Juventus de los últimos 12 partidos. ¿Por qué? Porque es una Juventus que transiciona, que ojo, no es bonito de ver el que tienes un jugador como Turán, como Locatelli, te los saltas completamente. El balón es en largo a que David o Penda peinen la pelota hacia Gildiz o con Seisao. Pero es que igual esta Juventus a día de hoy por plantilla no puede hacer otra cosa. E igual nos hemos equivocado mucho valorando lo que es la plantilla como tal sin Gleison Bremer. A partir de ahí ya es otra cosa. Que por cierto jugó el otro día sustituyendo a un Temcon Miners que ya es que No, de no, central. la cara de Koen Mines al cambio es de, bueno, ya Que lo de no, ya no. Koeman ya le hemos hablado siempre, no vamos a hablarlo más. La cosa es que si la Juventus juega transición con un jugador como Francisco Conceição y como Kenan Gilliz, que es una asistencia y no mete gol porque la vida no quiere, que es un jugadorazo, que es el mejor de la Juventus y que es uno de los mejores jugadores top 3 de la Serie A y no tengo la menor duda. No, y la cosa es que yo creo que hace el primer partido, primer partido tampoco, pero es el primer partido, por decirlo de una forma suave, donde yo le veo más líder a Kenan Gilliz. ¿Por qué? Porque vuelve a jugar por dentro. La idea de Kenan Gilliz por banda creo que se tiene que acabar y yo creo Lo que Spalletti está pierdes, muy de por acuerdo. momentos lo pierdes, no lo encuentras. Por dentro, es lo que hice Lo mucho con encuentras Lamine siempre. Yamal. Cuando empieza a Claro. jugar por dentro es un jugador que el equipo ya juega para él de por sí. Pero ¿qué pasa? Jugando en la banda es mucho más fácil que le hagas un bloqueo o que hagas inútil la posible creación de juego por ahí. Pero jugando por el medio y sobre todo jugando entre líneas, que hay que saber ser muy bueno y ser un buen 10 para Hay poder que jugar saber entre ser muy líneas. bueno. Y más en Serie A, con lo que cuesta jugar entre líneas, pues la Juventus tiene que aprovechar a un jugador como Yildiz, que es el mejor en eso, y tenerlo ahí. Porque es que es una ventaja Claro, competitiva que tiene contra los rivales. claro, y yo lo que pienso es el primer gran partido donde yo veo a Kenan Gilliz ser el gran líder de la Juventus de Turín. Antes lo que veíamos era un jugador que era decisivo
en ciertos momentos concretos, de darle el balón y sabes que van a pasar cosas. Ahora era más determinante, sí. Efectivamente. Y ahora es determinante, pero tiene mucho presencia e importancia en cada jugada. La asociación con Seisao, por ejemplo, me parece que se mueve mucho mejor en torno a Gilic que en torno a cualquier otro jugador. Jonathan David, lo que decía antes del mérito, no me parece un buen jugador. Me parece que la Juventus le han vendido una cosa que no es. Y no pasa nada porque el sueldo, seguramente 6 millones de euros, se lo van a tener que quitar de alguna forma rápido, porque es un sueldo muy alto. Es que son 5 millones y medio, eso es una broma. No es una broma lo de Jonathan David. Y a partir de ahí yo creo que la única utilidad que le das es peinar balones o jugar de espaldas para Gilic. Pero es que ya solo con eso... lo hace Milan Juric también, cabrón. Es que... Claro, pero aquí lo que hablamos es... no digo que sea buen fichaje, pero creo que lo único que tienes ahora mismo para hacer eso sin Dusan Vlahovic... No, claro, una vez lo tienes y le estás pagando, pues tienes que aprovecharlo de alguna forma. Eso claro, sí, totalmente contigo. Pero lo de Jonathan David y luego Openda también... Lo de Openda sí que me parece más dramático. Pero bueno, y sobre todo, estamos hablando de la Juventus, en el que Locatelli me parece uno de los mejores del partido. Locatelli, ya sabéis, cuando la Juventus juega bien, Locatelli siempre está en el top 3 jugadores del equipo. Y sí que Ferenc Thuram hace un partido bueno, que llevamos algunas jornadas que lo estaba viendo un poco desaparecido al francés, y parece que hace un gran partido. También contamos una cosa, el gol de la Juventus justo se coincide en tiempo con la expulsión del Bolonia. Sí que es cierto que llega antes el gol de la Juventus, pero luego se expulsan a Hegen. Y ahí el Bolonia tiene muy difícil el poder incluso empatar el partido. La Juventus haciendo un buen planteamiento ya tenía el partido en su mano, faltando aún 20 minutos de partido. Es un Bolonia, y vamos a ir acabando ya directamente, porque es un Bolonia también un poco complejo de entender, porque es la primera vez que yo veo a Vincenzo Italiano en los últimos 2 años que llevo viéndolo en Bolonia, poner un 4-3-3 donde el organizador es Nicola Moro, donde Ferguson y Póvegas son los interiores. Creo que es una formación desnaturalizada para lo que es el Bolonia. No sé, yo creo que necesita un jugador que por delante se mueva un poquito más rápido, un poquito mejor, como Giovanni o Giovanni Fabián o Odgar. A partir de ahí creo que ahí perdió muchísimo y creo que Orsolini en esa función de segundo punta casi, dejándole muchísima presencia a Zortea por banda, se perdió un poquito tanto el propio Orsolini como el propio Bolonia. Creo que claro, es un Bolonia muy clásico, pero perdió mucho. Es un efecto dominó. Si tú tienes a Ferguson como de 10, se supone, teniendo que hacer esa función de media punta, sabes que no la va a hacer porque va a tirar siempre a jugar más de interior, más atrás. Eso provoca que Orsolini tenga que jugar de 10, que lo hace muy bien. Pero tú perder por la banda a un jugador como Orsolini y ganarla con Zortea, siendo Zortea un jugador que me gusta, pero nada que ver con lo que hace ofensivamente Orsolini, pues te estás dando cuenta que el ataque es o Cambiaghi por la banda izquierda, Orsolini jugando por el centro o Dalinga. Es decir, sí. Y yo creo que era un partido, ojo, lo de la preferencia de Dalinga por Santi Castro, yo te compro que no tiene sentido ninguno. Me parece que era un partido para Santi Castro. Pero más por el contexto de partido, porque yo creo que Santi Castro es un jugador que, sabiendo todo lo que tiene la Juventus defensivamente, el tinglado que tiene este año, Santi Castro es el primer counter que tienes en un equipo para poder meter gol a la Juventus. Ya, pero yo, por lo que observamos, es que Vincenzo no se crea a Santiago Castro frente a defensas grandes. Normalmente él busca un rematador como Dalinga, que tampoco es un rematador porque no es eficiente al 100%. Para mí Santiago Castro sí lo es, ojo, pero cuando son equipos donde puedes movilizarte un poco más, donde puedes bajar a recibir, tal, ahí sí Santiago Castro es titular y suele dar resultado. Pero me parece que hay que empezar a confiar un poquito más en lo que para mí es uno de los mejores delanteros de la liga ya con 20 años. Y nada, cerramos un poquito, porque bueno, perdón, falta la Roma pero como dijo Carlos, se está jugando... Exacto, quedan 20 minutos de partido, Wesley ha metido gol. Wesley Franca, tío. Que lo tengo aquí de fondo en una esquinita. Yo suelo decir que Wesley Franca acabará siendo lo que él quiera ser, pero que ojalá nunca se vaya de la Roma, te digo. Pero bueno, ahora sí, chicos, llegamos al final de otro martes de Quitabalde. Ahora vamos a pasar a grabar nuestro draft de la semana, que esperemos que os esté gustando este nuevo formato. A nosotros nos está gustando. Nos hace acabar el martes de Quitabalde. No te voy a mentir. Acabamos el martes de Quitabalde con ganas de seguir grabando, que eso es una cosa muy importante. Y nada, nos vamos a ver por ahí. Gracias a Iván, como siempre, por estar con nosotros otro lunes por la noche, con ganas de irnos a la cama, pero sobre todo con más ganas de hablar de calcio. Gracias a Rafa por estar siempre con nosotros, no cobrar ni un mísero euro. Esa es. ¿Cómo que no? Le pago yo en café. Pero si no te veo nunca, animal.
Y bueno, y gracias a vosotros, que es lo importante, y esperemos que nos sigáis viendo durante muchos, muchos años más. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias por vernos en Trecuartista y recordar que siempre gacho.